deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus lides así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás, tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá están, los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus lides así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, es blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de Itagua Deportivo. octubre, Itagua Deportivo. mi querido, adelante en la cancha tú estarás, tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tríos, allá ya están, los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus lides así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que Itagua aquí Deportivo. hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto, el placer. Arrancamos otra jornada futbolera hoy sábado. Después de mucho tiempo juega el 2 otra vez un sábado, ¿no? Ante Guaraní, séptima fecha del clausura. Partido más que clave, importante también. Cada compromiso es como una final para el cuadro itagüeño. Y sigue dependiendo de sí mismo porque los resultados van acompañando con respecto a, también a que San Lorenzo no puede despegar, sigue manteniendo ahí con el promedio 1 el 12 de octubre, que le saca una buena ventaja como 2 partidos aproximadamente. Así que el 12 de octubre tiene la posibilidad de sumar hoy, sumar ante Libertad de a 1 inclusive, y después rematar por un compromiso de a 3 y así ir sacándole distancia y sentenciar al Rayadito Universitario. Varios cambios en el equipo del cuadro itagüeño con respecto al anterior. Obligaciones con respecto al cuerpo técnico por la razón de la expulsión, lesión también, y otros que no llegan, entonces obligados a cambiar. Vemos que Benítez seguirá como lateral derecho. Está Menéndez, que jugará central con Navarro, y Víctor Ayala, que irá por el sector izquierdo. Pablo Ayala estará en el medio con Walter Bugado, con Schwarman y Marcelo Paredes. Vemos también a José Ariel Núñez con Walter Bugado, que van a estar y Ceballos arriba.
jugado un poco más de enganche, Pablo Ceballos y José Ariel Núñez. La parte delantera entonces del cuadro itagüeño. La ausencia entonces la de Ramón Coronel aún no está. Alex Galcete, que había sido expulsado. La ausencia también de Mendieta por lesión. Por ende entonces no será la partida ni fue incluido en la lista. Vemos la vuelta de Edgar Curtido. Está en la banca, lateral izquierdo. A Derlis Martínez también, que por segunda vez consecutiva estará a la expectativa, al igual que Héctor Villamayor también. Jonathan Roa, que retorna también en la planilla de los 18. Para apoyar un poco seguramente después por el sector derecho del 12 de octubre. Ovejero, que también está en la expectativa, y Marabel Junior. Este es el equipo que va a presentar hoy entonces Pedro Saravia. Así que ya estamos con Miguel Román desde Luis Salinas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Un cordial saludo para todos ustedes, también para todos los compañeros ahí en el Estudio Central. Ya estamos aquí en el estadio Luis Alberto Salinas, aquí del 12 de octubre, para llevar este compromiso entre el 12 de octubre y Guaraní de clausura de este campeonato. Ya tenemos equipos confirmados, tanto como el 12 de octubre de Guaraní, Jorge. Sí, señor. Vamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. 12 de octubre, equipo local. 1 para Mauro Cardoso, 3 para Gustavo Navarro, 24 para Gonzalo Menéndez, 4 para César Vázquez, 28 para Víctor Acala, 16 Ariel Sorban, 5 para Marcelo Paredes, 18 para José Ramírez, 19 para Walter Bogado, 30 para Paulo Ayala y 10 para Paulo Ceballos, capitán del equipo. Muy bien, ahí está entonces el equipo de Saravia para hoy ante el Aborigen. Antes de ir al equipo de Guaraní, saludamos al relator principal que hoy está con nosotros, Pedro Alcide Freitas. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas saludos como en cada compromiso del 12 de octubre, como también de la Luz Roja, aquí en el estudio mayor de la 101.7 Itahuapotí FM, de Itagua Deportivo. Un gran saludo a todos los compañeros que están en la parte técnica, a Sari como también a Carlitos, trabajando por nuestra organización, a Miguelito, que está ya en Luis Alberto Salinas, ahí en una de las gradas, me parece que está en la preferencia. Para todos los detalles, las estadísticas, las incidencias también, nuestro compañero Benja. También un cordial saludo a Adolfo, que va a estar en la parte de ventas, y nuestro director deportivo Jorge. También así que un cordial saludo a todos los compañeros. A la dirección de la radio, a nuestros anunciantes, a nuestros fieles oyentes, muchísimas gracias por estar de vuelta hoy con nosotros, con la fecha número 7 del torneo clausura, donde el 12 de octubre recibe a Guaraní a pasitos de quedarnos en primera, señores, y aún así pensar en algo internacional, que todo se puede. Pero lo voy a decir algo que algunos van a decir también ciertas cosas. Parecemos Paraguay, que de local no podemos ganar, pero ojalá que hoy podamos, porque el 12 de octubre les cuesta de local, como la albirroja, increíble, señores. Así que un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias por permitirme de vuelta hacer esta transmisión del compromiso más que importante para el 12 de octubre, recibiendo a Guaraní, Adolfo. Así mismo, compañero, un saludo cordial para toda la audiencia de la 101.7 Itahuapotí FM, y que ya está ya prendidísimo ya a través de la plataforma de las redes sociales, también a través de la página de Facebook Itahuapotí FM, también a través de la página de YouTube Itahuapotí FM, y un cordial saludo, como lo estaba mencionando, a toda la audiencia mayoritaria que siempre nos acompaña y nos caracteriza en Itahuapotí FM 101.7 Itahuapotí FM, pero... Perfecto, muchas gracias. Saludamos también a al compañero con las estadísticas, con las incidencias, con los detalles. Ya está con nosotros aquí Benjamín. Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todo el equipo del Estado Deportivo, de Itagua Deportivo. También a la fiel audiencia que nos acompaña como cada fin de, como cada cobertura que hacemos en el conjunto dosista. Y bueno,
Suerte para el equipo hoy. Hay que ganar como sea. Los resultados se dieron. Entre ellos ya hay un descendido categórico. Entre ellos General Díaz. Ahora, ganar en casa. 3 puntos vitales. Por sobre todas las cosas. Fuerza 12. Muchas gracias, claro que sí. Vamos a ver, señores, el árbitro principal y sus colaboradores. También el VAR. Y vamos también primeramente con el equipo titular del Aborigen. Estamos con la información. Información presentada por el Cooperativa Ipacaraí Limitada. Equipo de Guaraní, Miguel. 23 para Gaspar Servio, 15 para Víctor Dávalos, 24 para Javier Báez, capitán del equipo, 20 para Roberto Fernández, 4 para Miguel Benítez, 21 para Nicolás Mara, 8 para Jorge Morel, 16 para Ángel Benítez, 17 para Rodney Redes, 11 para Edgar Benítez y 9 para Fernando Fernández, onceno titular del cuadro aborigen. Sí, señores, seguimos informando, Adolfo. Quique Construcciones, trabajo de altura SRC Electromédico, apoyando esta cobertura RB Centro de Comunicación, Alianza Segurera, seguro en kilómetro 30 Itagua. Los que van a impartir justicia, Miguel. Árbitro principal para este compromiso será el señor David Ojeda. Línea 1, Silvio Alfonso. Línea 2 para Guido Miranda. Cuarto árbitro para Julio Quintana. VAR para Ulises Merele. Asistente VAR para José Villagra. Reiteramos, árbitro principal David Ojeda. 12 líneas, Silvio Alfonso y Guido Miranda. Cuarto árbitro para Julio Quintana. Para VAR, Ulises Merele. Asistente VAR, José Villagra. Muchas gracias, claro que sí. Venga, te diste cuenta que Gaspar Sergio estaba en el piso ahí, tomándose uno de los aductores, ¿verdad? Aparentemente le estaba mostrando a uno de los doctores. Vamos a ver si esto va a entrar del vamos o vamos a ver qué ocurre. Pero vimos un síntoma que algo siente ahí en uno de los muslos. Ya tenía unas molestias en el partido anterior, que fue justamente para uno, ante San Lorenzo. Justamente está mostrando justamente que no llegó al 100%. Hay que ver exactamente cómo está para este partido. Ventaja para nosotros, si hay que ver por ahí hay alguna complicación, sería un cambio obligado. Más aún, sobre todo, hay que ver cómo se prepara. Y bueno, por sobre todas las cosas, esperar un buen resultado el día de hoy. Puede jugarnos a favor que en el área justamente del conjunto aborigen no estén las cosas al 100%. Perfecto, claro que sí, no va a estar también el colombiano, así que todo listo, presto. Esto va a comenzar en cualquier momento, Adolfo. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal FF Regalo 085 64 64 38, comercial de IB mayorita y minorita, pasito del mercado municipal, Yareco Paité, precio único, artículo para dama, caballero y niño, celular 083 790 966, Yareco Paité. Es así, señores, nos quedamos con el comentario previo de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Más que importante, Jorge, o el empate también es algo alentador si sacamos solamente el empate, Jorge. Sí, yo creo que sería un buen resultado también empatar por lo menos y no perder ante Guaraní. Como siempre, un rival duro, difícil y lo que representa, ¿verdad? El plantel, jugadores que tiene. Pero yo creo que el 2 se puede aprovechar también el momento aborigen que no anda jugando bien, al menos de local. Por ende, entonces, hoy es un lindo día para reivindicarse de local después de haber caído justamente en forma consecutiva y perdido de local justamente ante el rival directo San Lorenzo, partido que no debía haber perdido, ¿verdad? Por lo menos hubiera empatado de local. Por eso yo creo que no se le perdonó a Jara también haber perdido ese compromiso. Entonces, después se dieron resultados que al final lo mantuvieron al 12 a flote y lo mantuvieron ahí con chance y dependiendo de sí mismo. Así que al final creo que también diríamos que jugaron a favor del 12 en varios compromisos. Y hoy día sigue dependiendo de sí mismo, por ende, como decía, Guaraní que pone un equipo bastante competitivo. No es el principal, el titular, el que presenta Guaraní hoy, pero sí, lógicamente, es con jugadores de primer nivel y con su arquero estrella. Y lógicamente, como decía, para ir escalando y para ir escapando de esa sombra y lógicamente para acortar ya distancia de lo matemático, justamente para primero salvar la categoría y lógicamente después ya ir
pensando en un hipotético paso a playoff y, por qué no, también a una Copa Internacional. Así que todo eso conlleva hacer los puntos necesarios, salvar la categoría, y hoy será otra final más. FF Regalo 095-64-64-38 en Itaguazú. FF Regalo Yare Comité, precio único, artículo para dama, caballero y niño, celular 0183790-966. Pedro. Es así, señores, y vamos a aprovechar la banca de suplencia de ambos equipos. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Miguelito, el equipo del 12 de octubre, primeramente, la banca de suplencia. 12 para Rodolfo Rodríguez, 20 para Héctor Villamayor, 33 para Jonathan Roa, 9 para Fabián Ovejero, 11 para Berlis Martínez, 7 para Junior Marabel y 6 para Edgar Curtidos. Perfecto, muchas gracias. Seguimos informando, Adolfo. Información presentada por Alicia Granados, Centro de Bienestar Integral, celular 0182290-093, la ciudad de Capiatá. Alicia Granados, Centro de Bienestar Integral. El Cachique, banca de suplencia, Miguel. 26 para David Vázquez, 2 para Alexis Vidalba, 7 para José Florentín, 10 Bautista Merlini, 18 para Hernán López, 28 Fernando Barrientos y 40 para Cecilio Domínguez. Vemos que el campo de juego está muy verdoso, hermoso está el campo de juego. Me parece que no vamos a tener ningún inconveniente, aparentemente. Vos estás ahí, Miguel, ¿cómo lo estás viendo? Sí, señor, impecable está el campo de juego, el pasto muy verdoso, es muy alto para la práctica deportiva. Lo estamos observando nosotros aquí de la parte preferencial. El pasado en perfectas condiciones, no creo que van a quejarse los jugadores de Guaraní con respecto a esto. El verdad que el campo de juego, compañeros. Muchísimas gracias, Miguel. Todo listo, presto, acomodando. Así que vamos a ver excelente desarrollo de fútbol. Así que, señores, lo vemos muy bien. También cordialidad aquí nosotros. Espléndido el césped del Luis Alberto Salinas. Se nota bien tupido y también bien crecido, diríamos que le vino bien también las últimas lluvias, ¿no? Claro que sí, señores. Cuando vemos aquí que está el árbitro principal acomodando, estamos con la información. Información presentada por J Construcciones de Jovino Amarilla, obra plano general. El último partido en este estadio fue el 1 de febrero de este año. Guaraní había ganado por 3-1. Los goles de Ángel Benítez, Raúl Bobadilla y Nicolás Maná. Había descontado Pablo Ceballos para el conjunto itagüeño. Y el último partido del año en sí, entre estos dos equipos, fue en el Rogelio Olivieres. Este partido que fue disputado el 19 de abril. Empate 2-2. Goles de Fernando Fernández, Raúl Bobadilla. Para el 12 de octubre, goles de César Benítez y Pablo Ayala. Vendemos, Adolfo. Lavadero San Agustín de Marco Galeno, Pasito del Club Doctor Antolina, en Bocayate del Sur. Lavadero San Agustín, Dona Bella Cofer, Parrodilla Francia, Quina Carmen de Pellaquique, construcción de trabajo en altura 085 30 22 25. David Ojeda, un árbitro joven, experimentado. Minuto de silencio. Miguel. Sí, señor. Estamos teniendo el minuto de silencio ante el inicio de este compromiso en memoria del dirigente del cuadro aborigen. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Antunes, ex dirigente del club. Hemos tenido aquí entonces minuto de silencio antes del inicio de este compromiso por el fallecimiento del Carlos Antunes, el dirigente del club Guaraní. Buen dato, muchas gracias, Miguelito. Muy buen dato, señores. Tenemos los saludos protocolares también ahí. Aquí todo listo, presta, acomodamos, lo va a tocar el 12 de octubre. Éxito al globo itagüeño, señores. Queremos dejar los 3 puntos en casa para poder alivianar, ya estar más preciso, para poder seguir siendo de primera. Dice Ojeda, como vamos a ver. A ver, indica a la portería de Guaraní. Vamos a ver qué dice, que acomoda. Algo hay que sacar de ahí. Lo vemos también a Mauro Cardoso en la portería. Todo listo, señores. Fecha número 7, torneo clausura. Acomodamos cronómetro. Esto va a empezar en el Luis Alberto Salinas. 12 de octubre, Guaraní. Sí, señores. Comenzó el
compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Ahí los primeros segundos de este compromiso, cuando el balón está en ofensiva, lo va a sacar Benítez, cuidado que lleva de pecho, insiste Guaraní. Ay, 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 señores, saque muchacho, muy bien Benítez, ya le queda de vuelta, saca como puede, quiere complicarse, pero el balón se va a ir por un costado, va a ser lateral ofensiva para Guaraní. Pizzería Marlene de Libre del 091 48 41 69 SR Automotores Sebastián Molina. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza y disciplina para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte 2021. Dávalo está acomodando, vamos a ver por arriba, pero Benítez insiste de vuelta, balón se pero por un costado, otro lateral en ofensiva, sector derecho para Guaraní, lo va a hacer de vuelta con el número 15, Víctor Dávalos. Pacha Regalos apoyando al 12 de octubre de Posadas Turísticas del Paraguay, los marianos en la ciudad de Primer y contacto al 091 57 082 91 0586. Aquí quiso llevarse también Red, vamos a ver el balón, se espera por línea de fondo, va a ser tiro de esquina, sí señores, o va a ser muy lateral, muy cerca al balón, derecho de vuelta, otra vez lateral consecutiva, cuidado que lo va a dejar para Pájaro, insiste de vuelta, lo quiere llevar, lo va a dejar de vuelta acomodado, va a sacar el centro, insiste, ¿para quién? Cuidado, lo va a dejar para Red, no lo remate, el pie lo acomodó muy bien ahí señores, lo sacó como podía, cuidado señores, minuto de juego y llegada clarita de Guaraní, Jorge. Sí, y otra vez un poco la desconcentración, la descoordinación también en el fondo del 12 de octubre que le cuesta, le duele mucho cuando se le presiona. Va a ser Redes, señores, primer tiro de esquina, el compromiso de los Guaraní. Están todos arriba, cuidado, viene el centro muy cerrado, rechazó ahí, me pareció que era el capitán, insiste de vuelta, cuidado que quiere llevarse de vuelta Maná, se desprende Maná, hace de una, cuidado la diagonal, habilita más atrás de vuelta para el centro, vamos a ver si va a venir el centro y viene el centro en la media luna, quiso bajar el Pájaro que no puso, era Fernández, insiste, recupera de vuelta, lo va a dejar de vuelta para el sector derecho, para Maná que quiere acomodarse, insiste Guaraní, ya lo acomoda, lo deja de vuelta, más atrás para Fernández, insiste de vuelta para Dávalo, viene el centro, quiere abrir totalmente la cancha el otro sector para Redes, pero con seguridad, muy bien de cabeza, baja Benítez a las manos del portero Mauro Cardoso. Dona Villacofe, Gaspar de Francia, esquina Carmen de Peña, la de los Agustín de Marco Arano en Bogallete del Sur, FF Regalos Creaciones, 0985 64 64 38, FF Creaciones. Menéndez quiere sacar el centro, habilita de vuelta para quién, para acomodando ahí, por el sector derecho quería llevarse, no pudo Ariel Núñez, insiste, recupera ya, la habilita de vuelta para Ceballos, perfectamente habilitado, insiste, lo deja para Ariel Núñez, vamos a ver si va a venir el centro, a ver si viene el primero, viene el centro, a las manos del portero, Gaspar Serdio, también llegó aquí el 12, Jorge. Sí, buen toque entre Ceballos y después la pared para Núñez justamente que se abrió por el sector izquierdo, pero el centro no le salió bien, muy corto, para que en el segundo palo la puedan embocar. Insiste Guaraní, mitad del terreno, ya recupera Menéndez, lo quiere habilitar muy bien el compañero que está por el sector izquierdo, quiere llevarse ahí, pero se le fue el balón, se le fue nomás. Abogado, lateral de su terreno para Guaraní. Bodega S.I.A. de Esteban González Guasuirá, Burguería y Pizzería LN del Profe Guido Cañete, celular 0984 50 30 65. Vamos a ver, Menéndez ya rechaza otra vez, insiste en mitad de terreno, quiere llevarse Dava, lo deja para Ferfer, insiste de vuelta, muy bien acomodando ahí, para Benítez, habilita al otro sector, quiere llevarse Redes, insiste de vuelta, se desprende de vuelta por el sector izquierdo, a ver con quién puede jugar, está cortita, acomodando de vuelta por ahí, Benítez, insiste de vuelta Guaraní, se le va ahí el balón, no señores, acomoda de vuelta por el Pájaro, avanza de vuelta, a ver dónde puede hacer, se le fue nomás el balón, era Benítez que se le fue, no pudo acomodarse nunca. Ahí con el otro Benítez que es Miguel, va a ser lateral para el 12 de octubre. El de Tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 084 94 34 40. CP para cancha sintética, financiación propia 081 41 9844. A ver dónde puede acomodar el balón, no pudo para quién, para nadie. Mancita va a ir a los pies de Serdio, salida corta, acomoda para el capitán, ya está saliendo Guaraní. Quique Construcciones de Trabajo, altura 085 30 22 25 kilómetro 25, comercial LL, carnicería y verdulería, celular 0994 915 641. Insiste ahí jugando muy bien, acomodando, le quería llevarse ahí el capitán de vuelta, insiste por el sector izquierdo, se desprende muy bien acomodando, vamos a ver Benítez donde lleva, lo deja acomodando, ahí insiste de vuelta para el otro Fernández, acomoda más atrás, tiene el balón, quiere salir jugando Roberto, otra vez cortita, acomoda a mitad de terreno para Guaraní. Ese es el autor de Sebastián Molina, Ferretería Villagua, artículos en general, CP para cancha sintética, financiación propia. Y aquí señores, se gana un lateral, sí señor, un lateral
subió de vuelta. Hablamos de Miguel Benítez, el lateral muy cerca al banderín derecho. Cosa política del Paraguay, lo Mariano en Piribe y contacto al 091-57-0236, 098-91-0586. LI Tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 094-94-3440. Cuidado, cuidado que se desprende, lo deja corto. Ahí Maná, ay, 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 señores, le quedó a Ferfer atrás. Ya están rechazando, pero recupera de vuelta. Mitad de terreno, insiste Guaraní. Están tocando marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por el Cooperativo Ipacara Illimitadas. CRC Electrodoméstico 5 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Grupo BNSA. Pedro. Sí, señores, estamos de Luis Alberto Salinas, fecha número 7, 12 de octubre y Guaraní empatan sin goles. Grupo BNSA, con todo el servicio día a día contigo, brindando tu mejor servicio. Y vemos cómo Morel está moviendo a su equipo, el balón, Jorge, todos pasan por sus pies. Eso es lo que necesitamos para la selección. Sí, también le falta uno al 12 de esa clase. Bueno, aquí Guaraní es el que presiona, el que tiene el balón, el que acorrala al 12 de octubre y el 12 espera nada más. Respeta bastante al cuadro aborigen, ¿no? Así mismo, señores, ¿qué dice el asistente? Está alzando banderín, Maná protesta ahí, lo tocaron en su pie de apoyo. Vamos a ver qué ocurre, a ver qué dice el árbitro principal. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. RB Centro de Lubricación Alianza Seguro y Reaseguro en kilómetro 30 y Quetagua SRC Electrodoméstico. Me parece que era algo casual ahí. Cuando ya está saliendo el 12 de octubre, viene el centro y se acomoda Báez, viene el centro. Vamos a ver para quién quiere bajar Ferfer, quiere acomodarse, quiere llevarse, lo presiona, muy bien habilita, insiste de vuelta para Redes, cuidado, cuidado que se desprende, está el pájaro, avanza bien el centro, cortita, con seguridad las manos del portero Mauro Cardoso y otro vez llegó Guaraní, Jorge. Sí, y otra vez por deficiencia un poco en la marca también ahí, que pierden el balón, pero menos mal el pájaro no definió, buscó un centro para Redes que no fue bueno y estaba atento Mauro. Insiste, vuelta y perdió, Ayala, cuidado, cuidado que se desprende de vuelta, ganó la posición de vuelta al central, sácalo como puede Menéndez, insiste, habilita para quien para Guado que no pudo, primero Dávalos por un costado lateral para el 12 de octubre. Golti, balón oficial en línea deportiva, teléfono 021-290-021, Golti, balón oficial del Grupo BNSA, excelencia en servicio, día a día contigo, brindándote el mejor servicio. Insiste de vuelta, a ver dónde puede acomodar, dice Ceballos más atrás de vuelta, se acomoda, van a ir al centro de Menéndez, quiere habilitarle, vamos a ver, se desprendió, quedó atrás, ya, y señores, remate, lo pifió, quedó de vuelta. ¿Qué pasó, Jorge? Bueno, aquí no se decidía abogado, era Sharman, no se decidía tampoco, lo entrega a Ceballos que venía en la carrera y quiso pegarle así como venía Ceballos y pifia el balón. Y bueno, de un ataque del 12 de octubre, aquí una falta en el borde del área. Ay, 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 salió con todo Menéndez, aparentemente para mí fue directo al balón, no lo toca, vamos a ver qué puede decir. Hay un tiro libre peligrosísimo para la valla de Mauro, Miguel. Bueno, prácticamente no fue, se anticipó Menéndez por el balón y vino a tocar el jugador del Guaraní, pero David Ojeda cobró un tiro libre peligrosísimo para el cuadro de Guaraní. No pasó nada, Jorge, porque llegó al balón. Aparentemente, pero bueno, posiblemente lo que cobra es la probabilidad, ¿es así? Bueno, ¿y para qué está el VAR entonces? Por eso. Vamos a ver, señores, en la media luna, preocupado Mauro Cardoso, tiene que acomodar nutrida la barrera, vamos a ver qué ocurre. Menéndez sigue protestando, no pasó nada, lo dice el árbitro Adolfo. Quique, construcción de trabajo en altura, Cooperativa Ipacara Ilimitada al servicio de la gente de SRC Electrodoméstico, apoyando esta cobertura de RB Centro de Lubricación y Alianza Seguro y Reaseguro. Sí, señores, vamos a ver quién va a acomodar el balón, quién lo va a acomodar, a rematar. Están tres frente al balón, lo vemos a Dávalos, Báez, está el pájaro, Ferfer también. Vamos a ver qué ocurre. Va a autorizar el juez del compromiso a ver qué dice Costa, para quién. Ahora sí se está desprendiendo, ahí se va a quedar el pájaro. Está también Dávalos. Vamos a ver, señores, qué ocurre con este tiro libre. Qué peligroso, qué peligroso. Pero va a ir arriba. Vamos a ver, señores, lo quiere dar el pájaro a la entrada de la media luna. Tiro libre, ¿qué dice el árbitro? Sí, señor, tiene que estar 1 metro de donde está
digamos, la barrera humana. Autoriza el juez, está el Pájaro, el remate otra vez. Dávalos, el balón no se perdió, cuidado que recupera Maná. Ay, 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 señores, insiste, quiere venir al centro, se desprende, viene a ras del piso, sáquelo, muchachos. El balón por un costado, lateral ofensiva para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Fácil lograr el electrodoméstico en general en Junín, Peñata 4, casi con el Romero Ciudad Universitaria. El tiempo de juego, 10 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Ilimitada, Pedro. Sí, señores, fecha número 7, torneo clausura en el Luis Alberto Salinas. 12 de octubre y Guaraní empatan 0-0. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Quique, construcción de trabajo en la altura y SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Maná revienta al otro sector, más que revienta, da un pase seguro, señores. Acomoda de vuelta, muy bien para Benítez, habilita el otro, Benítez insiste de vuelta para Red, otra vez Benítez más atrás, se acomoda lenta, seguro, lo va a tener Roberto, habilita de vuelta muy bien para Báez, insiste, toca y toca Guaraní. Burguería y pizzería LN del profe Guido Cañete 098-450-3065, Onboard Express, logística y Yaguá, el mando en tu mano, envío a todo el país, celular 091-148835. Y aquí de vuelta vamos a ver si presionamos, a ver si ganamos algo. Ahí lo va a dejar de vuelta para Roberto Fernández, acomoda por el sector izquierdo. J, construcción de Jovino Amarilla, obra, plano en general, David, confección de 098-890-093, Lavadero San Agustín de Marco Galeano. Revienta Navarro, cuidado que quiere salir jugando por el sector derecho, a ver si se anima, sale un poquito, muy bien de pecho, vamos a ver qué hace CZ, no pudo, el balón se va a recuperar, ay, 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 señores, ya lo tiene Guaraní, no pudo llegar a nuestro capitán, estaba bien posicionado, pero ya está saliendo Servio. G. Cristo Rey 085975821. Cuidado, cuidado, Maná, viene el remate y las espaldas de allá la gana, señores, saca un remate potente Maná, Mauro a tiro de esquina, Jorge. Sí, y qué rápido llegó Guaraní en 2 toques prácticamente, a espaldas ahí de la defensa otra vez, pelotazo largo, Maná saca así como venía el remate de aire al poste de Mauro Caruso, que estaba bastante atento. Sí, señores, me pareció que estaba en posición fuera de juego, vamos a ver, pero le van a dar el tiro de esquina, Adolfo. Pacha Regalos, apoyando al 12 de octubre, Ferretería Villabo, artículo de electricidad en general. Está el Pájaro acomodando, va a ser tiro de esquina por derecha. Vamos a ver qué ocurre, autoriza el juez. Ay, 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 señor, quería llevarse Maná, menos mal, señores, vamos a ver qué hace. A ver dónde podemos acomodar, reventamos, vamos a ver si ganamos. Ariel Núñez no pudo ser. Va a ser lateral para el 12 de octubre. Ferretería Palacio apoyando al 12 de octubre. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza, disciplina, alerta y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal 2021. Verá, ya lo anda acomoda el balón, lo tiene a Menéndez también muy cerca. A ver quién está por el medio, más arriba, con quién puede jugar, lo dice. Ahí tiene el manual. A ver dónde, como un centro más. Lo tiene Abogado, a ver si insiste. Habilita para Ariel Núñez. Va por un costado de vuelta. Consecutivo el manual. Dona Bellacoa Gaspar de Francia, esquina Carmen de Peña, Quique, construcción de trabajo en altura 085-30-22-25. Insiste de vuelta. Vamos a ver dónde acomoda Ayala. Víctor lo tiene el manual. Allá arriba lo vemos también a Ceballos. Acomoda. Está Abogado también hacia acá. Vamos a ver con quién puede jugar. Lo dice Ariel. Quiere llevarse. Hace el autopase. Insiste de vuelta el caño. Muy bien. ¿Para quién? Para nadie. Quiere recuperar. Revienta. No quiso inconveniente. Red. El balón por un costado. G. Cristo Rey 081-9758-21. Lavandería Don Valentín Lavado Secado Planchado 085-424-495. Se toma del pie derecho el Pájaro. Ya se está recuperando. Vamos hasta el móvil de Miguel, es presentado por Lavadero Juan Román. He visto que está incisivo Sarabia, Miguel. Importante indicación para sus jugadores, el profesor Pedro Sarabia, constantemente porque Guaraní está más bien ofensiva y prácticamente los 12 se están defendiendo. Poco avance que está teniendo el cuadro itagüeño. Por eso, insistente la indicación del profesor Pedro Sarabia. Perfecto, claro, de rechazando, cuidado que van a recuperar de vuelta el balón, quiere ingresar ahí, me parece que va a sacar un centro, a ver, lo tiene Red, insiste, habilita perfectamente ahí de vuelta, pero el Pájaro insiste, a ver cómo acomoda, se desprende, ay, 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 señores, va a venir al centro por el sector izquierdo, Red de vuelta, va a ganar la posición, muy bien ahí Navarro, vamos a ver qué hace, sáquelo muchachos, César reventando, y ahí se anticipa, ganó la posición de vuelta, el delantero del 12, Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando al 12 de octubre, doctor Manuel Román, Yareco 20 precio único, artículo para dama, caballero y niños, celular 0183790
966, Yare Copaite. Sí, señores, como está tocando aquí Maná con Dávalo, insiste para Morel. Morel de vuelta, se va a apoyar ahí por Roberto Fernández. Lenta, segura la salida del cacique. Fácil lugar de todo el médico en general. Julia Mediata Cueto, casi Coronel Romero. Fácil lugar, te aguarda ahí a pasito la comisaría primera de Ciudad Universitaria. Cuidado, señores, que aquí gana la posición Benítez de vuelta. El balón se espera por un costado, muy cerca al banderín derecho. Déjame a mí, lo dice. Dávalo quiere jugar rápido y lo hace muy bien para Morel. Insiste Morel al otro sector, otra vez para Roberto. Está tocando y tocando Guaraní. Cooperativa Ipacaraí, limitada al servicio de la gente apoyando esta cobertura. Verdulería y frutería Julia está en la 1 y 2 a pasito del mercado municipal. Arrancamos el tiempo de juego. SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego. 15 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Golti, balón oficial Evero. Desde Luis Alberto Salinas, fecha número 7 de la clausura, 12 de octubre, Guaraní empatan sin goles. Grupo BNSA, excelencia en servicio día a día contigo, brindándote el mejor servicio. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Y a ver si ganamos la posición por el sector derecho, avanza de vuelta, a ver si viene el centro, lo tiene Ariel, lo tiene Abogado, ¿a quién? Para nadie, Roberto ya rechaza, aquí se anticipó, otra vez ganó la posibilidad por derecha, no se fue el balón, insiste el 12 de octubre, está Ariel, vamos a ver con quién puede jugar. Y lo tocaron ahí al jugador de Guaraní, hubo falta, señores, era a Benítez, va a ser salida para Guaraní. Algo tiene que prosperar. No pasó nada aquí, Jorge. Pisa el balón y cae solo. Cobra lo más fácil. Ojeda aquí. Pica un poco larga Ariel Núñez, la hizo todo bien, pero creo que debía desprenderse antes del balón. Así mismo, señores, los comentarios de Jorge presentado por Cooperativa Ipacaraí, limitada, Pedro. Sí, señores, otra vez insiste, avanza, ya recupera mitad de terreno, pero reventó otra vez Morel. Gana la posibilidad, aquí rechaza como venía. Hablamos de Ayala, solito, seguro para Roberto Fernández. Taller La Merced Mecánica en general, kilómetro 29 y medio. Jean Cristo Rey, 081975821 FF Creaciones en Itaguazú, 085646438. Está tocando Guaraní, no tiene inconveniente, está hilvanando la jugada, lo deja de vuelta ahí para Báez, insiste, va, viene el centro, quiere habilitar de espalda de vuelta, vamos a ver, Menéndez primeramente saca por un costado, hubo falta aquí, en ofensiva tiene que ser tiro libre para el 12, vamos a ver qué dice el árbitro, vamos a ver, sí señor, lo cargaron a Menéndez, lo hizo Maná, va a ser salida para el 12. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente de SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Vamos a ver quién tiene acomodando el balón, va a ser salida, señores, lo tiene Mauro Cardoso, el ipacarayense. Cooperativa Ipacaraí limitada al servicio de la gente de Yare Copaite, precio único, artículo para dama, caballero y niño, celular 083-790-966, Yare Copaite. Insiste de vuelta, avanza, vamos a ver, Peseta quería llevarse Yala, lo deja de vuelta para Abogado, vamos a ver, insiste, vamos Peseta, habilítelo para quien, para nadie. Ay, señores. ¿Se apuró, se equivocó o qué pasó aquí, Jorge? Sí, se apuró Ceballos, creo que debía haber esperado unos segundos más al ver que se abría Ayala para ingresar ahí por el sector izquierdo del área. Bueno, otra falta de coordinación también a la hora de pisar el área rival para elaborar las jugadas. Así mismo, señores, el comentario de Jorge presentado por Golti, balones oficiales. Insiste de vuelta Benítez, Miguel habilita, vamos a ver qué hace Redes, saque los muchachos, y no llegó ahí, era Navarro, pero rápidamente se acomodaron, insiste de vuelta otra Ariel, habilita de vuelta para Peseta, vamos a ver el puntín, no pudo pasar, o si no tenía gran chance, Jorge. Sí, Peseta ya que dio un paso hacia adelante y ese balón quedó trabado entre las piernas del defensor de Guaraní, por donde ya no pudo puntearla para poder sacar ventaja en esa corrida. Así mismo, señor, está tocando y tocando, Paredes lo tiene más atrás de vuelta para Mauro Cardoso que le va al centro, primero Roberto, baja ahí, señores, insiste, revienta Navarro, vamos a ver para quién, para nadie, Dávalo, insiste, regaló ahí, vamos a ver si lo podemos prosperar, Peseta, perdiste tiempo, estamos con la información. Información presentada por Quique Construcciones. Comentando así la fecha 7, primer partido el día jueves arrancaba con la victoria de Sol de América ante General Díaz por 5-2. Esto lo condena justamente a la división intermedia para el año 2021 al conjunto aviador. Por el segundo partido de esta fecha fue en los Jardines de Crédito, 2-1 triunfo del Cerro Porteño ante River Plate. Empataron 2-2 San Lorenzo en la ciudad universitaria ante Libertad. Quedan los partidos, aparte del de 12 de octubre ante Guaraní, para mañana: Nacional, Guaireña, así como también Olimpia ante Deportivo Luqueño. Irá hasta la Ciudad de la Música el conjunto franjeado. Sí,
Sí, señores, vendemos a Adolfo. Doctor Gilberto Martínez apoyando al 12 de octubre. J. Construcción de Juvenil Amarilla, obra, plano en general. David Confecciones 082-890-093. Y aquí hubo falta, vamos a ver qué dice el árbitro, no pasó nada, ya lo está teniendo el 12 de octubre. Vamos a ver, señores, muchachos, vamos a tranquilizarnos, a ver dónde acomodamos ya, a ver, más atrás retroceda, déjelo a Menéndez, insiste de vuelta, vamos a ver, no perdamos, muchachos. No le veo bien a Pablo Ayala. ¿Verdad? Está impreciso, no puede controlar bien el balón, está un poco atrasado la jugada. Claro que sí, señores. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por el Cooperativa Ipacara Ilimitada, al servicio de la gente, y el marcador que lo presenta FF Creaciones en Itagua, su Pedro. En el Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo clausura. 12 de octubre y Guaraní empatan 0-0. FF Creaciones, trabajo personalizado al 085-6464-38. Y aquí de vuelta regalamos, lo tiene Maná, habilita de vuelta para Morel. Morel que acomoda, pasa todo el balón por los pies de Morel, el número 8, el volante de Guaraní. Ferretería Palacio apoyando al 12 de octubre. Jim Cristo Rey 081-975-821. Pacha Regalo apoyando al 12. Y aquí Dávalo no tiene inconveniente, deja para Báez para Roberto. Al otro sector está, hablamos del número 4, Miguel Benítez, está tocando y tocando Guaraní. Césped Parcacha Sintética, financiación propia 081-41-9844. Posada Turística del Paraguay en Prive y 081-57-02-36. No nos compliquemos, muchachos, saquemos de ahí, reventemos a cualquier parte, insiste Ariel, pero perdió. Vamos a ver si gana la posición, aquí tiene que llevarlo. Nunca pudo pasar, algo interesante. Hay un poco de presión en ofensiva y yo creo que algo se va a romper en cualquier momento en la defensa de Guaraní, Jorge. Pues nada, la guapeada ahí, el anticipo de Marcelo Paredes, que hizo una corrida, después ya le salió un poco corto el pase para la conexión ahí arriba. Cuidado que quiere acomodarse Rey, viene el centro. Salió a cualquier cosa, Mauro. Quiso despejar ahí, no habló a su central. Hubo inconveniente aquí, menos mal que el balón se pierde por línea de fondo, Jorge. Sí, y le dan tiro de esquina. Así mismo. Vamos a ver. Ah, no es tiro de esquina, porque el último que tocó el jugador de Guaraní, que es... Ahí está. Hablamos de Ángel Benítez. Vamos a ver qué dice el árbitro principal y dio tiro de esquina. Cuidado, señores. Hay otro tiro de esquina por derecha para Guaraní. Lo hace Redes. Cuidado, están todos arriba. Lo vemos también a Morel. Está Báez. Viene el centro. Primer poste. Lo ganaron. Con seguridad las manos del portero Mauro, Jorge. Sí, y otra vez Benítez ahí. Constantemente busca el cabezazo. Y sí, señores, otra vez acomoda Maná. Cuidado que Maná lo deja muy bien acomodado. Quiere llevarse Pájaro. Qué buen pase, pero nadie entró. No pudo ingresar. De vuelta hablamos de Redes que pasa por derecha a los pies de Mauro Cardoso. Y ya está saliendo el 12. LI de Tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 084-94-34-40. Posada Turística del Paraguay en la ciudad de Piribe y Doctor Manuel Román apoyando al 12. Siste para Navarro, está tocando lento, seguro la salida el 12 de octubre. Cooperativa Ipacara Ilimitada al servicio de la gente apoyando esta cobertura Lavadero San Agustín de Marco Galeno. David Confecciones 082-890-093. Bien, vamos a ver para quién, a ver si insiste, no pudo llegar aquí Peseta, el balón ya se le fue, también hablamos de Maná, va a ser el lateral que lo va a hacer Ayala, lo tiene ahí muy cerca, a ver para Paredes, está también Ariel, a ver dónde puede acomodarse, lo tiene Bogado también, a ver Menéndez, ¿dónde voy a acomodar el balón? Lo dice Adolfo. Bodega S.I.E. de Esteban González Guasubirá, burguería y pizzería LIN del profe Guido Cañete 01845-3065. Ya se produce el manual, no pudo llevarse acá muy largo para Ariel. Vamos a ver si puede llegar ahí, tampoco revienta el capitán por la presión. Va a ser lateral de vuelta para el 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacara Ilimitada. Por esta fecha entonces, de seguir así el resultado, el conjunto del 12 tendría en total, tendría promedio 1,103, con el promedio 1 que ahora tiene San Lorenzo luego del empate al ante Libertad. Perfecto, muchas gracias. Importantísimo tener las calculadoras a mano minuto a minuto también en cada compromiso. Cuando el 12 está en ofensiva, viene el centro para quien, de Bogado, para nadie. Para nadie ingresaba, no estaba Paredes, mucho menos Ariel. Insiste de vuelta el balón. Vamos a ver, no nos compliquemos, muchachos. Ay, señor. ¿Cómo saca Menéndez otra vez? ¿Qué quiso hacer Navarro? Tenía que haber reventado, Jorge. Sí, casi lo complica el compañero también ahí. Y Menéndez que la revienta. Y bueno, el choque ya después casual porque estaba encima el jugador de Guaraní, ¿no?
Así mismo, señores, cuando Morel de vuelta toca para Dávalos, insiste para Maná, Maná de vuelta tiene que traer a jugar, lo deja para Morel, viene el centro, para quién, para nadie. Con el Moore lo revienta Menéndez, vamos a ver quién insiste, vamos a ver qué hace Peseta, lo tiene muy cerca Ariel, más atrás está también Sherman, vamos a ver, insiste Ariel, Núñez, habilita totalmente la cancha, ok, bueno para César, vamos a ver si va a venir el centro, anímese muchachos, quién está arriba, insiste de vuelta, ahí lo tiene también allá, la vamos a ver dónde puede acomodarse, cuidado, cuidado, ¿qué pasó muchachos? Vamos todos arriba, largo, largo, largo y sacó el centro, dice el asistente que ya se fue el balón, no pudo llegar Sherman. Era algo, pues, muy buena posibilidad, otra vez desaprovechada, Jorge. Sí, y nadie se animaba a entrar en el área porque Guaraní tenía bien adelantado sus líneas y lógicamente para no caer en la trampa del offside. Por eso entonces Guaraní dejaba ese hueco ahí en el área que nadie podía adelantarse a esa jugada. Así mismo, señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Bacara Ilimitada, SRC nuestro metido en tiempo de juego, 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta San Antonio San Sebastián, Pedro. Sí, señores, desde Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo clausura, 12 de octubre y Guaraní empatan sin goles. Fácil hogar de Tromético en general, Julián Minata Cueto Casi, Coronel Romero, fácil hogar de Guardia, pasito de la comisaría primera de la ciudad universitaria. Es así, señores, vamos a irnos hasta el móvil de Miguel Román, presentado por Lavadero Juan Román. Miguel, la banca del 12, ¿cómo está? Algo inquieto, lo vemos a Sarabia. Ahora más tranquilo, cierra con la mano cruzada, está observando el compromiso, pero muchas indicaciones para los jugadores. Y aquí quería llevarse Varela, avienta, lo tocaron, a ver qué dice el árbitro, y hubo falta, sí señores, vamos a ver qué pasó. Insiste, cuidado que avanza, Lido le de ventaja, aprovechelo, insiste Ariel Núñez, vamos a ver, lo tiene a Peseta, ¿para quién? Remátelo muchachos, abre hacia acá, está Bogado, no, Jorge. Bueno, hace rato que perdió la confianza Ceballos en sacar ese remate ahí, el borde del área, y bueno, no sé, aquí se equivoca otra vez en el pase como ya le pasó anteriormente. Y otra vez experiencia un avance importante el 12 de octubre, que le cuesta tanto salir y elaborar jugadas en ataque que al final se pega el lujo de experiencia. Así mismo, señores, la gran posibilidad, pero qué vapeada, cómo ganó y recuperó Paredes, pero no lo pudieron aprovechar. Y aquí supuestamente hubo falta, algo de caballito, dice el árbitro, y cobra a favor de Guaraní. Vamos a ver, señores, ya se va a reanudar el compromiso. Comete Colman y familia apoyando al 12. Yare, comete precio único, artículo para damas, caballero y niños, celular 0183-790-966. Yare, comete. Vamos, Sherman, habilítelo, vamos a ver esta abogada, habilítelo. Ariel no pudo pasar. Y con lo justo saca, ganó la posición Baez, ya está saliendo Guaraní. Y otra vez hay una llegada. Nos falta precisión, Jorge. Sí, es lo que acotábamos hace instantes, ¿verdad? Esa falta de confianza también, precisión, confianza y seguridad con la pelota. Así mismo, señores, me parece que algunas que otras cosas hay que dejar de lado, muchachos, de hacer las exquisiteces. Me parece que necesitamos aquí ir con todo, como está jugando Paredes, cuando hay lateral ofensiva para el 12. Fácil hogar de Tromético en la ciudad universitaria, Julián Minata Cueto Casi, Coronel Romero, fácil hogar Alicia Granado, Centro de Bienestar Integral 0182290-023. Lo tiene Benítez, vamos a ver con quién puede jugar. Está Ceballos también, lo vemos a Sherman hacia ahí. Insiste de vuelta, el remate por un costado, otro lateral consecutiva para el 12. FF Regalos Creaciones 085-64-64-38. Yare Copete, precio único, artículo para dama, caballero y niños, celular 083-790-966. Yare Copete. Ahí lo tenés cerca a Paredes, al otro sector más arriba está Sherman también, vamos a ver. Insiste de vuelta, avanza, lo tiene para Paredes, habilita para quién, vamos a ver si desprende, a ver si hace Ariel Núñez, no pudo, señores, el balón a los pies del serbio, ya está reventando por un costado. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2 a pasito del mercado municipal. Yare Copete te aguarda en el teléfono 083-790-966. Un saludo especial, Pedro, para los grandes amigos del grupo de WhatsApp Capeto de Yaguarón, especialmente para los administradores. Así que un pollo para los grandes amigos de Yaguarón del departamento de Paraguarí. Claro que sí, un apretón de mano también. Muchísimas gracias a los compañeros también que nos cedieron este horario para este compromiso, don Jorge. Sí, señor, agradecemos a la deriva también con César, Iván y Mercedes, también a Dionisio, así es, en su programa
pasado Manía. En la semana también que nos cedieron, por ejemplo, el profe Will. Muchas gracias a los compañeros por cedernos su espacio. Y para el clásico ya tenemos también espacio disponible gracias a Leandro Guerrero. Entonces vamos a estar con el clásico Olimpia 0-0 Olimpia el 3 de diciembre. Así, señores, eso es ser compañerismo, mancomunado. Sí, señores, el fútbol es el rey, claro que sí. Va a relatar un neutral. Totalmente. Vamos a ver, señores. Así que calendario lleno hasta diciembre con Itagua Deportivo. No sé si yo lo escuché mal, Jorge. Relato neutral, dijiste. Sí. Que no sea relator olimpista ni solista. Y puede ser que relate de Miguel Román. Pero está bien que diga neutral, que nos diga nomás activo que va a pasar. Hablando de relatores, uno de nuestros relatores principales está en un gran evento. Alguien que sea de Guaraní. Sí. En este mismo instante. No, y está facturando, eso muy bien. Creo que está haciendo, está cumpliendo algo de comedia. No, el deber de un personaje. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacara ilimitada y el tiempo de juego 30 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta es el electromédico Pedro. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo de clausura, 2 de octubre, Guaraní empatan sin goles. Vamos al móvil de Miguel presentado por el lavadero Juan Román. Minuto de a hidratarse, dice. Ahí vemos también qué está pasando en la banca del 12 con Sarabia, Miguel. Sí, como lo dijiste, minuto de hidratarse los jugadores tanto del 12 de octubre y también de Guaraní. Constante indicación del técnico del 12 de octubre, el profe Pedro Sarabia, a sus jugadores para que pueda adelantar más sus jugadas correspondientes. También lo de Costa, el técnico de Guaraní, constante también sus indicaciones a sus jugadores. Pero la de Sarabia también es muy importante las indicaciones que está dando más a los que están a la parte ofensiva, la de Ceballos y también la de José Ariel Núñez, Pedro Alquides. Perfecto, Adolfo. Miguel. Sí. ¿Qué tal vos estás para los eventos infantiles? ¿Cómo para qué? ¿Como animador? ¿Como Fujicuaba payaso? ¿Cómo para hacer cualquier cosa? Específicamente para un disfraz de como piñón fijo. Esta semana Jorge y Adolfo está de pero tenemos que hacer cualquier cosa para ganar efectivo. No, acá te puedo ayudar Benjamín también en ese aspecto. ¿Y como para qué hora es animador? Para todo. Viste que tenemos que hacer un grupo, ¿verdad? Como para poder hacer algo también aparte. Como para poder generar. ¿Y Adolfo qué papel va a desempeñar? El manager. Globo loco. Tenemos todo aquí, así que todos los personajes tenemos. Vamos, Ceballos, anímese, muchacho. Estaba en offside el compañero Ariel. Tenía chances para Schwesman ahí. Otra vez Ceballos, Jorge. Así es. Y creo que el compañero también no entendió la jugada. Porque Ceballos siempre es impredecible, ¿verdad? No sabes si te va a pasar la pelota, ahora va a matar el arco. Y hoy anda tan, diríamos, como buen compañero, que está cediendo la pelota a los demás, pero los demás no entienden lo que de repente se les pasa por la mente a Ceballos, como querer jugar en memoria, y desperdician así varias llegadas. Cuidado, Maná, no lo dejen rematar. Y vino con todo de frente, remató. No le dio de lleno al balón Ángel Benítez. Se salvó el 12, Jorge. Sí, y otra vez este pirayuense que llega con todo ahí, el pase de atrás, y Benítez que le mata potente al poste más lejano de Mauro Cardoso, que se estira y toca así, la manda al córner de cabeza, de media distancia, la prueba Benítez, que pasó de San Lorenzo justamente a Guaraní, que vino de Pirayú. Así mismo, y lo toca ahí Mauro, increíble lo que se perdió Guaraní. Aquí por suerte no dio tiro de esquina a Miguel, pero lo salvó de vuelta Mauro. Cuidado que está en ofensiva. El 12 de octubre se desprende por el sector izquierdo. Vamos a ver qué puede hacer. Anímese, Bogada, viene el centro, el cabezazo. No llegó ahí también Ariel, Jorge. Sí.
a pesar del salto acrobático, pero no pudo conectar el balón en un buen centro, una buena llegada otra vez del 12. Aquí de vuelta lo estamos viendo que puede también pegar el 12, Miguel. En instante vamos a estar nuestro compañero. Sí, Miguel. Sí. Quiero que me mantengan el micrófono abierto. Recién tenía también para una jugada y no podía entrar. Por favor, Carlitos, y me puede dejar el micrófono abierto. Lo decía, después de la jugada de Maná para Pikachu Benítez, el disparo fuerte, se juega con todo el 12 de octubre y también podía animarse el 12 de octubre de llegar al arco de Sergio. Es peligroso cuando llega el 12, pero cuando se anima Ceballos, llega bastante bien el 12 de octubre, pero Alcide. Perfecto. El móvil de Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Hipacay limita ya el tiempo de juego. 35 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta es RC Electromédico Pedro. Sí, señores, de Luis Alberto Salinas. Fecha número 7, torneo clausura. 12 de octubre y Guaraní empatan sin goles. Grupo BLSA, excelencia de servicio día a día contigo, brindándote el mejor servicio. San Antonio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Ahí de vuelta Sergio, lo va a dejar de vuelta para Roberto Fernández. El cacique toca y toca, salida lenta, segura de Guaraní. Envidia sana le tengo al compañero Ariel González, compañero. Tremendo, un chapó para Arielito, un chapó. Un sábado a la tarde, trabajando. Se merece. Sí, generando mucho dinero, eso es importante, y disfrutando también de la rubia. AG Constructora, celular 082 33 77 14. Pero no entender más de la rubia, Totalmente. Insiste Guaraní, cuidado, señores. Ay, 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 sacó Navarro, cuidado, señores. Reventamos y dejamos de vuelta el balón ahí. Va a caer ahí a los pies, a la cabeza de Benítez, que saca por un costado. Insiste, qué bien bajó aquí, cuidado, señor. Para insiste de vuelta otra vez Guaraní. Vamos a ver dónde acomoda el Ceballos. Hay que desesperizarle a este muchacho, a nuestro capitán, porque está muy lento, está con la cara siempre Argel. ¿A quién se le parece semejanza a una figura así? Sí, después de esta última jugada que ha tendido en el piso de Mayo, lo está mostrando al árbitro David Ojeda, donde lo pisó justo en el cuello. El botín lo pisó, ahora está sentado todavía. Ahora sí se recupera nuevamente Pablo Ceballos, capitán del 12 de octubre. 2 veces le pisó Ángel Benítez, así que si esto ve el VAR va a ser expulsión, Jorge, porque ayer la misma jugada, ayer fue un pisotón nada más y ya prácticamente, pero sigue. Yo creo que tiene que llamarlo el VAR, porque 2 veces le pisa la punta del pie y después también en una parte de, digamos, del tobillo. Sí. Entra muy fuerte este jugador Benítez. Yo creo que ya debe de advertirle un poco Ojeda también para controlarlo mejor. Y si era una amarilla por lo menos. Y si era el jugador del 12, creo que ya revisaban el VAR. Vamos a ver. Ojeda. Aparte de este David Ojeda, no hay que llamarle por cómo se llama, pero yo le llamo hipotelectona para no sé de David Ojeda. Así mismo, señores, cuidado que avanzamos, algo ocurre. Otra vez Roberto insiste de vuelta. Lo tocaron, dice, pero ¿qué pasó? Increíble, Ariel se fue para marcar y lo cobran la falta sobre Benítez. Ya está saliendo Guaraní. A ver, señores, está tocando el cacique. Y descabalgó nomás, Pedro, el caballo del comisario Caballú anoche con el empate de San Lorenzo. Yo festejé, será, vamos a ser sinceros. Yo también. No, tremendo, señores. ¿Sabe qué hicieron también la APF? Calladamente le cambiaron. Estaba como tesorero oficial de la APF. Imagínense quién estaba. Y calladamente lo cambiaron, señores. Ni informaron. Hay otro tesorero. Pero qué pena, señores. ¿Cómo hay que tenerle a esto? Y ojalá también hay que ser sincero. Si es por mí, que baje Luque, verá. Para que esto también se sanee. Pero lo de General Díaz tenía que haberse ya, inclusive el año pasado, pero lo salvaron, ¿verdad? En un partido donde Cerro prácticamente le dio ese puntito que necesitaba. Le regaló en ese... Totalmente, hay que ser sincero. En la olla de vuelta. Es inolvidable el partido de 4-2. Así mismo, hay que ser sincero. Goles y puntos que faltaba, así que fácilmente. Cuidado, señores, rechaza, hubo falta. Todo anulado, va a ser salida para el 12 de octubre. Y este año nadie más lo podía salvar. Donde en ese partido Carrizo hizo un 6 de enero. Así mismo. Hay que ser sincero, era muy llamativo. Hay que decirlo como se venía, señores. Pero este año ya nadie lo pudo o lo puede salvar, ¿Sí? El prejuicio del Deportivo Capital.
Ahí está. Totalmente de acuerdo, señores. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, señores, va a ser salida para el 12. Comercial de IB, mayorista de medios de Apacito del Mercado Municipal, Yare, Comité, precio único, artículo para dama, caballero y niño, celular 083-790966, Yare, Comité. Cuidado que lo deja para Dávalo de vuelta más atrás, acomoda para es el capitán de Guaraní. Insiste de vuelta que está esperando firmar de vuelta. A ver si sigue con Guaraní o puede ir a otro club, Jorge. Sí, claro que va a jugar por Guaraní el año que viene. Así, señores, estaba comentando que hasta el momento faltaba todavía la firma, ¿verdad? Todavía no estaba concretado, pero lo tiene hasta diciembre. Vamos a ver qué pasa, señores. Cuando viene el centro por un costado, no tiene inconveniente, no tiene apuro Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ibacara Ilimitada. 40 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, Pedro. Desde Luis Alberto Salina, 12 de octubre y Guaraní por la fecha número 7. ¡Cuidado! El testazo, Mauro, de vuelta. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Lo dejaron solo! Pero otra vez ahí, increíble la defensa. Y otra vez Ángel Benítez, Jorge. Sí. Y Menéndez ahí que no salta, lo gana Benítez cómodamente. El testazo no le dio mucha potencia en dirección, la salvó Mauro. Increíble como estamos mal en la saga, al menos también tarde, e inclusive le gana por un medio metro de altura por ahí Benítez en el salto, ¿eh? Totalmente, señores, están 0-0. Fecha número 7, torneo clausura. Casi vino el primero de Guaraní, Miguel. Sí, señor, el cabezazo de Pirayu Benítez. Justo estaba ahí donde el balón se iba, estaba el arquero Mauro Cardoso. Así, señores, claro que sí. El móvil de Román es presentado por Lavadero Juan Román. Vamos, jugado, insiste bien el centro y lo sacó Roberto. Quería llevarse de vuelta, vamos, insiste, deja ir allá por el balón por un costado. ¿O va a ser lateral ofensiva? Sí, señores, otra vez el balón para el 12. Doctor Manuel Román, asesoría general, doctor Manuel Román apoyando al 12. Yare, Comité, precio único, artículo para dama, caballero y niños. Celular 183-790-966, Yare, Comité. A ver qué hace Peseta, lo tiene de vuelta Ayala. Al otro sector está Paredes. Vamos a ver, ayude, acomode. Ahí está Paredes. Juegue, muchachos, con Paredes. ¿Qué es lo que quiere hacer? Todo increíble aquí. Peseta y después va a poner esa cara de malo, ¿eh? Como siempre, no le sale nada y pone otra vez cara de malo, Adolfo. Me recuerda mucho, Pablo Ceballos, al recordado jugador francés Eric Cantona. Sí, señor, totalmente. Totalmente. Cuidado que hubo falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre por el sector derecho para Guaraní. Y ahí, cómo se ríe, abogado, ¿eh? Y Redes, esos pícaros que te van a buscar la falta y lo van a conseguir. Aparte de buen jugador, Pedro. Excelente. Buen jugador. Por algo se fue le compró por un muy buen dinero. Sí, señor, en Austin, en Estados Unidos. Lo tiene también ahí Cecilio Domínguez, que está en la banca de suplencia. Cuando hay tiro libre para Guaraní. Comercial de IB Mayorita y Midorita, pasito del mercado municipal. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Yare, Comité de celular 083-790-966. Atentos, muchachos, cuidado que sabemos, pero arriba no están ganando los de Guaraní. Cuando hay tiro libre, sector derecho. Vamos a ver, está Red viene el centro, que es en el corazón del área. Rechazó nomás ahí, muy bien el central, insiste de vuelta. A ver dónde puede acomodarse. No pudo llevarse aquí con lo justo. Roberto Fernández quiere jugar rápido ahí. César, vamos a ver dónde puede acomodarse. Déjame a mí, le dice César, va a ser el manual. Subiste, le dice a su compañero, va a ser lateral por el sector derecho. Burguería y pizzería LN del profe Guido Cañete, 09450-3065. Onboard Spray Logística en Itagua, celular 081-1488-35 y 082-713-869. Vamos a Ariel, insiste de vuelta, vamos a ver dónde puede acomodarse. Anímese, muchachos, está Ceballos, está también Paredes ahí, lo habilita de vuelta. Vamos a ver, insiste Ariel. El remate, pero lo desvía, pero todo anulado. Fue interesante esa jugada, pero era todo anulado, Jorge. Sí, y Sharman que le pedía ahí, ingresando en el área, pero ya era la jugada anterior que estaba ya totalmente anulada. Por ende, entonces, si el pase era para Sharman, lo convertía, igual iba a ser anulado, ¿eh?
Así mismo, señores, cuando ya está saliendo Guaraní por el sector derecho. David Confecciones 088-890-093. J. Construcción de Combinado Amarilla, obra, plano en general, la patrona de Agustín de Marco Galeano. Qué fácil para Maná eludir a varios jugadores del 12 de octubre. Increíble, señora. Cuidado que viene el centro muy cerrado. Seguro, atento, Mauro Cardoso. Quique Construcciones, trabajo en altura 085-30-22-25. Comercial LL, carnicería y verdulería celular 094-915-641. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. En la próxima fecha, la fecha 8, el 12 de octubre irá hasta Tuyucuá. Estará Libertad el día sábado 28, 21-15 el partido, mientras que Guaraní en Dos Bocas recibirá a Sol de América 20-45 este partido que se jugará el día sábado. Perfecto, muchas gracias. Señores, marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC, Electrodoméstico Grupo BNSA, y el tiempo de juego, 45 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta David Confecciones, Pedro. 12 de octubre, Guaraní por la fecha número 7 del torneo de clausura, empatan 0-0, va en ofensiva, vamos a ver. Sí, señor, Miguel. Hasta los 47 jugamos. Muchísimas gracias, hasta los 47 cuando está en ofensiva el 12 de octubre. Insiste Ariel, vamos a ver, señores, Yasma de vuelta, pero no pudo acomodarse Bogado. Vamos a ver más atrás para el compañero. Insiste de vuelta, a ver dónde acomodamos. Ahora sí, Bogado tiene el balón. Vamos a ver, señores. Jorge. Un saludo para el señor Amadeo Gómez desde New York, Estados Unidos, sintonizando a través de la página de Itaguatí FM. Saludo también para todos los guasubireños. Cuidado que Fer se va, tire para Rede, insiste por izquierda, no lo dejen rematar. Y sacó aparentemente de vuelta Mauro con la mano cambiada. Increíble, podría haber sido golazo, Jorge. Sí, nos salvamos aquí. Y otra vez, gracias a la mano salvadora de Mauro Cardoso. Tremendo lo que pasó aquí, Miguel. Ahorita vamos a estar con Miguel cuando hay tiro de esquina para Guaraní. Cuidado, señores, se complica todo en los últimos minutos del primer tiempo. Cuando hay otro tiro de esquina, viene el centro, viene el poste, sacan los muchachos, el remate. Mauro de vuelta y cuidado, Maná sobre el travesaño y otra vez nos salvamos, Jorge. Sí, y otra vez hay una desatención en la defensa, en el centro. Le dejan solo al de Guaraní ahí. El remate rasante del segundo palo, menos mal. Cardoso estaba atento para la estirada y la salvada ahí, que estaba alguien también del 12 ahí, ¿verdad? Para poder reventarla, ¿eh? Me pregunto cómo vio aquí, señores, cuando el final del primer tiempo. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Y otra vez figura Mauro Cardoso en el primer tiempo, Miguel. Sí, señor, Mauro Cardoso la figura en esta primera etapa. El disparo de Redes, que venía el balón hacia el ángulo, y la volada de Mauro Cardoso que pudo desviar el balón hacia la línea final. Bueno, se salvó esta última jugada el 12 de octubre. Finalizaron ya los primeros 45 minutos. Ya los jugadores ya retirando a sus respectivos vestuarios, tanto como el 12 de octubre que agarran sus permisos cada jugador, también la de Guaraní, el árbitro también ya se dirigen hacia los vestuarios. Lo que podemos decir, en estos primeros 45 minutos superior el cuadro aborigen, buscando el gol del descuento, no lo consiguió. Vamos a ver el retorno para la segunda del 12 de octubre y cómo reacciona como dueño de casa. Ojalá que se abran los ojos para los jugadores y que tenga otra actitud en esta segunda etapa los jugadores del 12 de octubre. Se fueron los primeros 45 minutos, 0-0, 12 de octubre, Guaraní, compañeros. A descansar, Miguel, volvemos para la etapa complementaria, nos quedamos con el comentario intermedio de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Jorge. Bueno, terminamos sufriendo, así que como comenzamos también el compromiso, porque Guaraní comenzó bien, apretando, acorralando al cuadro itagüeño y otra vez esa presión muy alta del equipo aborigen que le incomoda y que no le sienta bien al cuadro de Pedro Saravia, porque así también le había costado ante Luqueño cuando lo presionaba bastante ahí en el Nacional Único la fecha anterior. Aguantó varios jugadores con mucha imprecisión también, de por ahí no están muy finos con los toques, con
con el dominio del balón, muchas guapeadas, pero pocas buenas jugadas. Luego se confió un poco el 12 de octubre y salió más, porque pasaron como 15 minutos y algo que respetó bastante el cuadro itahueño Guaraní y salió en busca de por lo menos respirar un poco más y probar o buscar alguna alternativa de gol. Y otra vez varias jugadas que llegaban hasta el borde del área y donde terminaba siempre, con algunos toques equivocados, alguna descoordinación o falta de entendimiento, o también por posición adelantada que no prosperaban, algunos desbordes con centros que nunca pudieron cabecear los jugadores del 12 de octubre ahí en el área de Guaraní, porque Servio estaba atento o porque los centrales se la sacaban. Entonces creo que se necesita un jugador con más velocidad, con más atrevimiento, alguien que pueda abrir un poco ese buen cerco que tiene Guaraní atrás y lógicamente buscar a alguien que esté llegando en el área por los costados izquierdo, derecho o en el centro para enviar esos pases a contrapierna para que alguien la defina, alguien que corra, alguien que abra, alguien que se atreva o alguien que remate en la media distancia, alguien con confianza. Y la defensa lógicamente que debe de corregir bastante también en pelotas aéreas, donde le está costando también poder solucionar, porque cada pelota aérea es una preocupación en el 12. Vamos a ver qué pasa para el segundo tiempo entonces, a ver cómo lo plantea, cómo lo elabora Pedro Saravia. Nosotros vamos unos minutos al descanso, escuchamos buena música en algunos instantes. Itahuapotí 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Dale, papi, vamos a empezar. Con la buena atención que siempre merezco. Mami, En remedios, calidad y variedad. dale, Abu. Me entregan a domicilio con la mayor rapidez. No esperes tanto y anda a Punto Farma. La mejor opción está en tu Punto Farma. Punto Farma. Punto Farma. 61 61 000. Espera, ¿cómo es? 61 61 000. Punto Farma, tu salud y belleza. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores.
Cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Farmacia La Luz. Medicamentos nacionales e importados. Atención personalizada. Perfumería. Regalos. Descuentos especiales todos los días. Farmacia La Luz. Te espera en Teniente Esteban Martínez y Teniente Gutiérrez. Teléfono 0294 22 19 17. WhatsApp 0994 75 33 26. Horario de atención de 7 a 19 horas de lunes a sábado y de 7 a 11 horas los domingos. Farmacia La Luz. Más de 50 años al servicio de la comunidad itagüeña. Seguinos en Facebook, Farmacia La Luz. Si tu casa es ñatiuroga, usa Matiris Aerosol Azul, mata moscas y mosquitos, fulminante, más rápido que carrera de micros. Para dormir tranquilo y sin mosquitos, coloca las tabletas Matiris en el aparatito, enchufas y listo. Y cuando estés por el patio tomando tu tereré, prende los espirales Matiris o clava un stick en la tierra o en tu plantera y chao ñatiu. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Distribuidora La Alegría, distribuidora de Coca-Cola y Cervepar. En Distribuidora La Alegría encontrarás la mayor y mejor variedad de bebidas. Además, insumos para pizzerías, lomiterías, productos cárnicos, embutidos, el auténtico chorizo misionero. Panificados en general, todo en artículos para la canasta familiar y artículos para el hogar. Y para los amigos despenseros, en La Alegría mercaderías al precio por mayor para surtir tu almacén. Te esperamos en la avenida Jóvenes por la Democracia Inanagua, barrio 6 de enero, teléfono 0294-220-855 y 0294-220-483. WhatsApp La Alegría 0986-847-803. Distribuidora La Alegría SRL. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. Itagua Deportivo en la 101.7. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus líderes así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí ha
hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá están. Los que en la lucha es para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindará. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha es para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. 12 de octubre. Estamos de vuelta. Estamos aquí para la etapa complementaria. Vamos a ver, señores. Autoriza Ojeda. Comienza el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Cuidado acá, señores. Los dos se elevaron, se llevaron la cabeza. Se toca Benítez y también Ariel Núñez. Vamos a ver, ya se está recuperando Miguel como también Ariel Núñez. Se elevaron, cabecearon juntos. Aparentemente no. El codo de Miguel es que lleva señores, todo anulado. Vamos a ver, señores, va a ser tiro libre. Estamos de vuelta con Miguel. ¿No hay cambio, Miguel? No, señor, sin variantes los dos equipos para esta segunda etapa. Perfecto, muchas gracias. El móvil de Miguel es presentado por Juan Román. Aquí, señora, hay tiro libre sector derecho. Va a autorizar el juez. Viene Bogado. ¿Para quién? Para nadie. Red rechaza. Vamos a ver, insiste. Otra vez tiene acomodado Bogado. Habilítelo para quién. Primero Roberto.
lo va a quedar para Red, ya va, está saliendo Guaraní. Cooperativa Ibacará Ilimitada de SRC, nuestro médico, apoyando esta cobertura ya de comité precio único artículo para dama, caballero y niño, celular 083-790-966. Jugado saca por un costado, va a ser lateral en ofensiva. Vamos a ver, señora, insiste de vuelta Benítez, lo deja cortita para Roberto, otra vez para Morel, está tocando Guaraní. Doctor Manuel Román apoyando al 12 de octubre, verdulería y frutería Julián de la 1 y da pasito del mercado municipal FF, regalo 085-646-438. Para Roberto Fernández, habilita por el sector izquierdo para Benítez, hablamos del número 4 Miguel Benítez, insiste de vuelta otra vez para Morel, al otro sector de Taquito, cuidado señores, revienta Roberto, vamos a ver para quién, primero Menéndez, mitad de terreno, insiste otra vez, baja de cabeza, muy bien, hablamos de Morel, habilita de vuelta para el Pájaro, insiste el Pájaro, lo va a dejar de vuelta ahí para Redes, Redes insiste, otra vez está por el sector izquierdo, se desprende, cuidado señores, quiere ingresar, ya recuperó de vuelta, ay, perdimos otra vez, lo tiene el Pájaro, insiste de vuelta, vamos a ver, otra vez lo tiene, lo están presionando, vamos, sáquelo muchachos, reviéntelo a cualquier parte, lo hizo más atrás, pero lo va a dejar para Roberto. Alicia Granado, Centro de Bienestar Integral, 082-90-023. Insiste Miguel Benítez, viene el centro, cuidado señores, muy bien sacando, ya está saliendo el 12. SRC Electromédico Centro de Lubricación de RB Alianza Seguridad, seguro en kilómetro 30 Itagua. No tengamos inconvenientes muchachos, estamos pifiando aquí, estamos cediendo terreno, otra vez el manual para Guaraní, Jorge. Así es, y otra vez Guaraní es el que toma la iniciativa, el que está ahí presionando bien arriba. Cuidado, está Ferfer, viene el remate, Mauro, hubo falta señores, ¿qué dice el árbitro? Sí señores, todo anulado, va a ser salida para el 12. Venga, si no estoy equivocado, Fernando Fernández es capiateño, originario del club 1 de Mayo. Así mismo. Capiateño, originario del 1 de Mayo. Sí, señor. Hoy se había iniciado. Perfecto, muchas gracias, lo vemos ahí que ingresaba con todo, vamos a ver a Ferfer, pero ahí lo cruza, hace la falta, hablamos de Ángel y otra vez estaba ahí Ángel Benítez, arriba de vuelta, pero ya todo anulado, va a ser salida para el 12. Dona Bella Cofe, Gasparo de Francia, esquina Carmen de Pellaki, que construcción de trabajo en altura 085-30-22-25, comercial LL, carnicería y verdulería, celular 0994-915-641. Se está tocando, ella se está recuperando Víctor Ayala, por suerte, normalmente, así que señores, va a ser salida por el 12 de octubre. Taller La Merced Mecánica en general, kilómetro 29 y medio. Jean Cristo Rey 081-975-821. Pacha Regalo apoyando al 12. Pizzería Marlene de Librería al 0991-48-4169. Insiste vuelta en el centro por el Tigre. Vamos a ver si Ceballos puede acomodarse. Gana la posición, recupera de vuelta. Vamos muchachos, insiste, anímense. Perdimos de vuelta, se fue el balón. Otra vez va a ser lateral para Guaraní. Ferretería Villavo, artículo de electricidad en general. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza y disciplina, lealtad y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal 2021. A ver si presiona a Sherman ahí, no pudo, está saliendo lentamente Roberto Fernández. A ver, con Fiel lo tenemos también acá, Ariel. Insiste bien el centro, habilita por izquierda, quiere llevarse Redes. Vamos a ver, lo están presionando, a ver si Paredes lo saca. Insiste de vuelta, otra vez lo tiene Redes. Acomoda, lo deja para el Pájaro, cuidado que no pudo. Insiste de vuelta, va a sacar el centro, finalmente lo va a sacar y lo sacó nomás. Lo tiene ahí bien acomodado. César se le fue a Benítez. Muy bien, señores. Va a ser saque de meta para el 12 de octubre. LI de Tejido, fábrica de tejido y poste de cemento 094-94-34-40. Bodega S.I. de Esteban González, Guasubiria, Burguería y Pizzería LIN del Profe Guido Cañete 094-50-30-65. Sí, señores, me parece que en la semana va a ser Semana Libertadores para los equipos paraguayos que siguen vigentes. Vamos a estar en cualquier momento en Conveja con esta información cuando ya está saliendo el 12. David Confecciones 092-890-093. J. Construcción de Cubino Amarilla, obra plano en general, la Padrona San Agustín de Marco Galano. Insiste de vuelta, quiere avanzar, no pudo, ya revienta y Roberto. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ibacará Ilimitada, SRC Electromédico y el tiempo de juego. 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Sanatorio San Sebastián, Pedro. Sí, señores, fecha número 7, torneo clausura, 12 de octubre y Guaraní empatan sin gol en el Luis Alberto Salinas. Jorge. Y como cada jornada futbolera por Itagua Deportivo y Radio Deportivo, los muchachos deleitan la rica empanada de Cabureí y también la pizza del Profe Guido Cañete. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por el apoyo y el respaldo también. Así que todos están contentos, pancita llena, dicen. Sí, ya no hay más para Román. Y Román seguramente ahí le van a dar en bandeja, ¿verdad? Creo que lo van a estar dando la merienda. Cuidado que viene el centro. De pecho viene el primero. Vamos a ver el remate. Ahora sí. ¡Gol!
increíble, señores. Hizo un remate, pero casi acomodándose. Lo engaña a uno de los centrales, me parece que era Roberto. Y también el portero serbio. En el Luis Alberto Salinas se rompe el cero. Lo hizo el 12 de octubre. Con el golazo de Pablo Ayala. Desde casi media luna. 12 de octubre 1. Guaraní 0, momento del gol, Adolfo. Minuto 5 de la etapa complementaria, Pedro. Que bien empezamos el segundo tiempo, Jorge. Señor, cuando atosigaba un poco Guaraní, reacciona el cuadro itagüeño. Gran centro de Pablo Ceballos que la envió de primera al segundo palo, la baja bien el remate de Walter Bugado que saca a medias el defensor de Guaraní y ahí estaba en la cabecera del área Pablito Ayala para sacar ese remate potente, rasante que se incrusta entre las piernas de Roberto Fernández, el defensor morocho de Guaraní, y se manda el gol el 12 de octubre con la ley del ex. Hablamos de Pablito Ayala entonces, que festeja y sonríe. Este 1-0 a favor del 12. Miguel con este 1-0. Que bien se está viendo el 12 de octubre. Sí, señor. Saltó también la banca del 12 de octubre. Saltó de alegría el profe Sarabia. El balonazo de Pablito Ayala jugó a colocar, pero lastimosamente jugó con el pie del jugador de Guaraní para que se pueda incrustar el gol del 12 de octubre. Pablo Ayala. Sí, señores, cuidado que ya rechaza, lo va a quedar de vuelta Guaraní, lo tiene el pájaro, insiste el pájaro, vamos a ver, se desprende bien el centro, ganaron ahí, cuidado, sáquenlo muchachos, lo tiene Paredes, reviéntelo, Ayala, ahí señores, nos salvamos, puede venir la contra, a ver si viene la contra, insiste de vuelta, habilita los muchachos, viene por el sector izquierdo, esta se vayan al medio, viene el segundo, no, otra vez lo tiraría el Núñez, insiste por el sector derecho, a ver qué ocurre, viene al centro, y lo sacó nomás, ahí va, otra vez recupera el 12 que va con todo, insiste otra vez, ahora sí, este puede ser el segundo, y rechazó, vamos a ver Morel, por línea de fondo, tiro de esquina para el 12 de octubre, Jorge. Así es, y otra vez no se pudo concretar bien una contra del 12 de octubre, el pase que no fue bueno por el sector izquierdo en el avance del cuadro itagüeño, no le llegó de lleno a Ceballos que se metía por el centro, luego otra vez en el rebote, la recuperación, el desborde del centro y estuvo atento ahí Jorge Morel para desviarla, que recrimina a los compañeros también por no estar atentos. Es así, señores, cuando hay tiro de esquina por el sector derecho, autoriza bien el centro, rechazó Reda al segundo, nadie pudo estar, vamos a ver si lo podemos aprovechar, vamos 12, anímese, a ver Bogado, vamos a ver el centro, viene el centro, nada de Spin, ¿para quién? Para nadie, Roberto revienta, va a ser lateral ofensiva para el 12 de octubre, estamos con la información. Información presentada por Yare Copaité, precio único, artículo para dama, caballero y niños. ¡Venga! Pablo Ayala convierte su segundo gol con la camiseta del 12 de octubre, el primero en este torneo, justamente en el torneo Clausura 2020. Claro que sí, señor, estamos teniendo las estadísticas también de este compromiso. Va a ser lateral en ofensiva para el 12. Doctor Manuel Román, asesoría general. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Lavadero Juan Román, General Rodríguez, casi Miguel Rosario. Alguien le llamaron, ahí se está tocando también el, vamos a ver, el receptor. Lo están llamando el VAR. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ibacara Ilimitada, SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 10 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta, gol y balón oficial, Pedro. Claro que sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo clausura. 12 de octubre 1, Guaraní 0. Grupo BNSA, excelencia del servicio día a día contigo, brindándote el mejor servicio. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ibacara Ilimitada. Sí, señores. Vamos a ver, Miguel, vamos hasta la banca de suplencia el 12 de octubre. 12 para Rodolfo Rodríguez, 20 para Hito 33 para Jonathan Roa, 9 para Fabián Ovejero, 11 para Denis Martínez, 7 para Junior Marabel y 6 para Edgar Curtidos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, señores. No hay nadie quien está por lo menos haciendo un trabajo precompetitivo. Todos están haciendo trabajo competitivo, pero aún todavía no hay uno en especial que tiene que entrar en sustitución de algunos jugadores que están jugando. Perfecto, muchas gracias, Miguel. El móvil de Miguel es presentado para Lavadero Juan Román. Va a ser el manual para el 12. ¿Alguna vez llegaste a ver, Pedro Jorge Benjamín, el brazo del sapo? El famoso Curuyuga.
¿El sapo, o el sapo? El famoso Cururuyuá. Sí. ¿Sí lo llegaste a ver? Totalmente. Si no llegaste a ver, ahí lo tenés en la banca de Guaraní. Ahí está. Sí, señores. Totalmente. Sí, señores. Tengo uno que come los bichos ahí en el patio, así que enorme está. El famoso Arirí. Arirí, exactamente. Destaco aquí se llama. Sí, señores, claro que sí. Bueno, así que ahí vamos a ver. Es que tenemos dos voces diferentes, así. Aquí, señores, ¿cuándo va a ser salida para Guaraní? Yare, comité precio único, artículo para damas, caballeros y niños, celular 0987-9966, comerciales de IBE, mayorista y minorista, pasito del mercado municipal, FF Creaciones, 0985-64-64-38. Roberto Fernández viene el centro, vamos a ver si pueden acomodarse, muy bien rechazado ahí el central, otra vez recupera Morel, está para Guaraní, insiste de vuelta, se desprende muy bien por derecha, quiere seguir jugando el aborigen, pasa atrás, casi se complicó el volante, hablamos de Morel, ya está saliendo Roberto. Dona Villa Coafe, Gaspar de Francisquina, Carmen de Peña, Quique Construcción de Trabajo en altura 0985-30-22-25, comercial LL, carnicería y verduría en kilómetro 25. Revienta muy bien, vamos a ver Benita aquí, sale perfectamente Roberto, insiste para el pájaro, otra lo deja para Fernández, está tocando, vamos a ver el otro sector, lo ve muy cerca, cortito, pero va a jugar primeramente con Morel, está avanzando lentamente Guaraní. Doctor Manuel Román apoyando al 12, Jean Cristo Rey 0185-975-821, doctor Gilberto Martínez apoyando la campaña al 12. A las manos de Mauro, tranquilo, seguro que se hizo figura en el primer tiempo. Gracias a Mauro, 12 de octubre, está ganando 1-0. Nueva despacha Mercería Bazar Regalo en general apoyando al 12. Pizzería Marlene de Libre el 0991-4841-69. Sí, señores, estamos con la calculadora. En cualquier momento vamos a estar con Benca con este resultado parcial del 12. Ese reautomotor de Sebastián Molina apoyando esta cobertura. Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza, disciplina, lealtad y servicio para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, concejal 2021. Vamos a ver que recuperó de vuelta aquí el 12, pero ya hubo presión, dice Dariel Schasman. Insiste de vuelta para Morel, Morel de vuelta habilita, lo deja para Rey que se equivocó, pero estuvo atento, seguro. Hablamos ahí del central, Roberto de vuelta, Fernández habilita por el sector izquierdo, quiere llevarse jugando ahí, vamos a ver, era Miguel Benítez, insiste arriba, vamos a ver, cuidado que lo ganaron, sáquenlo muchachos, quiere ingresar ahí, está Maná, está en el área, haya de uno de otro, más atrás de vuelta para Redes, va a venir al centro muy largo, ya perdió todo, vamos a ver señores, estamos con la información. Información presentada por el Cooperativa Ipacaraí Limitada. Venga. Con este resultado, el triunfo del 12 de octubre llegaría un total de el promedio 1,172, bastante lejos de lo que es el promedio 1 que tiene justamente ahora el Deportivo San Lorenzo. Sería que a 3-4 puntos más y prácticamente podemos decir que 12 sigue de primera. Totalmente. Muchas gracias, claro que sí, pero hay muchos partidos por delante, así que el camino del 12 de octubre, me va a decir en cualquier momento Benja, como también el camino que le queda a San Lorenzo cuando recupera mitad de terreno al 12, cuidado que viene, qué buena habilitación, señor Ariel Núñez, se desprende por el sector izquierdo, vamos a ver si viene el centro, ahora sí, vamos a ver, insiste muchacho, vamos a... ay, otra vez viene el remate, ¿qué pasó capitán? No pudo llevarse, tenía todo para acomodarse Jorge. Bueno, la quiso hacer todo sola él en esa jugada ahí y tenía otros compañeros que ingresaban por el costado derecho para algún pase mejor y bueno, desperdició una buena llegada al 12. Vamos a ver, Benítez muy bien, quería acomodarse ahí, no pudo llevarse nunca. Mariel insiste de vuelta, otra vez recupera Guaraní. Vamos a ver dónde puede acomodarse más atrás, lo va a dejar para Benítez, otra vez para Morel. Lenta la seguida segura de Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Golti Balón Oficial, Pedro. Sí, señores, claro que sí, de Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo de clausura, 12 de octubre 1, Guaraní 0. Grupo BNSA, día a día contigo, brindándote el mejor servicio. Grupo BNSA en la ciudad de Areguá. Va a ser el manual por el sector derecho, lo va a hacer Dávalos para Guaraní. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electrodoméstico, apoyando esta cobertura. Otra vez Baez insiste, ¿para quién? Para el volante que viene el centro, quiere habilitar ¿para quién? Para nadie, con seguridad en las manos del portero Moro Cardoso, Jorge. Así un saludo para todos los compañeros de la Escuela Nacional de Educación Física, ENEF, que hoy por primera vez tuvimos las clases presenciales en el complejo Real Madrid, en Cañadita. Y bueno, estuvimos ahí como 60 compañeros aproximadamente, compañeros de Itagua, también de Itá, de Pirayú, de Pacaraí,
de Luque. Así que un saludo para todos. Comenzamos las clases presenciales después de 4 meses aproximadamente. Estuvimos haciendo clases virtual, así que el saludo para todos los futuros DT. Claro que sí, señores. Vamos a ver después cómo conforma su cuerpo técnico. Hablamos de Jorge, ¿eh? Vamos a ver quiénes son los que van a estar. Que muchas va a criticarle. ¿Querés que te dé una primicia? La presencia estelar de Freddy El Solo Barreiro también estuvo saludando y charlando. Así es, sí, con cordial saludo, una apretón de manos para todos, éxito en lo que les resta de, digamos, llevarse a cabo el estudio y después para hacer la práctica en cualquier momento. Así que, señores, vamos a tener nuestro director deportivo también como director técnico a nivel profesional, Adolfo. J Construcción de Jovino Amarilla, obra plano general, J Construcción, David Convenciones 018289093. Cuidado, César, no se complica, muchachos, viene el centro, mitad de terreno quería llevarse, bien Ceballos, vamos a ver, lo va a cobrar, no, dice, ahí lo tenemos muy cerca Ariel, habilítelo, muchachos, le va a quedar detrás, al otro sector se desprende muy bien Ariel también, eso es más, insiste de vuelta, vamos a ver qué puede ocurrir, dale peseta, vamos a ver, insiste media luna, no pudo, está cansado, es egoísta, perdemos mucho con él, Jorge. Y otra vez aquí Ceballos, que quiso buscar una jugada para su perfil, para sacarle mate y no le salió. Bien Paredes, señores, pero no pudo prosperar esa jugada. Ya está saliendo Morelos, deja para Redes, se le fue el balón, va a ser lateral ofensiva para el 12. Dona Villacofe, Gapardo de Francia, Quina Carmen de Peñaqui, que construcción de trabajo en altura 085 30 22 25. Taller La Merced Mecánica en general, kilómetro 29 y medio. Vamos a ver esta Benítez con el manual. En cualquier momento vemos que ya se está moviendo la banca de Guaraní también. Lo tiene Ariel Núñez, está muy cerca también ahí. Vamos a ver, era Josma también. Vamos a ver si Ariel Núñez juega ahí. Se acomoda, se desprende, quiere ganar un tiro de esquina y lo ganó. Sí, señores, hay tiro de esquina para el 12 de octubre. Al menos para nuestro director Jorge Villalba, la prensa no le va a faltar, Pedro. ¿Qué clase de prensa? Puro marketing, ¿verdad? Yo creo que uno de sus cuerpos técnicos está en este mismo instante en el estadio Luis Salinas. Totalmente, claro que sí, señores. Él ya está como preparador físico, así ya está apuntado ahí. Kinesiólogo. Kinesiólogo, claro que sí. Así que, señores, cuando hay tiro de esquina por el sector derecho para el 12 de octubre y de a poquito va conformando también sus cuerpos técnicos, ¿eh? Tiene que tener como 8, como chiquearse y eso. Autoriza el juez. Viene el centro de la media luna. Sacó Morel, señores, revienta lo que es inconveniente ahí. Cuando ya recupera de vuelta, Menéndez no vaya a tener problema inconveniente. Cuidado que habilita los señores. Está por el sector izquierdo. ¿Qué pasó ahí? Hubo falta, dice el árbitro. Hubo posición fuera de juego. Ya todo anulado, Miguel. Sí, prepara 2 modificaciones. Guaraní está por ingresar 7 José Florentín y 40 Cecilio Domingo. Vamos a retirar. Se retira el 11. El 11 se retira Edgar Benítez. Vamos a ver el ingreso de José Florentín. Se retira el 11. Edgar Benítez ingresa con la 7 José Florentín. Vamos a ver el otro que se retiró. Fernando Fernández se retira, ingresa el número 40 Cecilio Domínguez de Guaraní. Se retiraron Edgar Benítez, Fernando Fernández, 11 y 9 ingresaron José Florentín 7 y Cecilio Domínguez. 2 modificaciones para el cuadro aborigen. El móvil de Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa y Pacaraí limitada, SRC Electrométrica y el tiempo de juego 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta pelota Golti, Pedro. Es así, señores, desde Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo clausura 12 de octubre, 1 Guaraní 0. Fácil hogar electrométrico, te aguarda en la ciudad universitaria en Julia María Tacueto, casi Coronel Romero, fácil hogar. Es así, señores, cuando tiene de vuelta recupera muy bien aquí, hablamos de Paredes, insiste de vuelta para Ariel, más atrás acomoda, lo deja para César Benítez. Cuidado, señores, viene el centro, el balón se pierde por un costado, va a ser lateral para el 12 de octubre. Con estos cambios de Costa, ¿qué quiere Guaraní, Jorge? Bueno, y lo hace descansar, ¿verdad? El Queso Fernández y también al Pájaro Benítez para lo que se viene Copa Libertadores la próxima semana, a los experimentados que tiene Guaraní. Y lógicamente pone a 2 jugadores también de mucha clase como son Florentín y Cecilio Domínguez, habilidosos por cierto,
y que están frescos. Vamos a ver qué hace muy bien y otra vez aquí Peseta. Ay, se me tenía que haberle cedido al compañero ahí. Cuando recupera Cecilio ya está saliendo Guaraní. Alicia Granado, Centro de Bienestar Integral. Circulación 982-90-023. Alicia Granado. Víctor está acomodando, vamos a ver bien el remate habilita para quien para nadie. Ya recuperó ahí los centrales. Quiere salir por un costado, se le fue largo el pase. Y ahí protesta, gesticula ahí. Hablamos de Florentín cuando el lateral va a ser en su terreno para el 12. Aquí es Constructora Celular 082-33-7714. Otra vez lo va a hacer Víctor Ayala. Vamos a ver quién lo tiene cerca. Posiblemente está Abogado, está Sherman también. Vamos a ver, insiste bien el manual por el sector izquierdo. Ya está rechazando Roberto. Pedro, yendo otra vez al curso de directores técnicos, loable. Hay que felicitar a los compañeros y también a los compolvanos y no compolvanos en este sentido en tomar una decisión y un desafío muy grande y muy vidrioso a la vez, ¿verdad? Me estoy refiriendo específicamente al director Jorge Villar, ¿verdad? Porque bien se sabe que domina mucho la teoría, pero en la práctica es otra cosa y ojalá que le vaya bien también a él, como a varios amigos que tenemos ahí en la lista y especialmente al profe Guillermo Hierro por esta iniciativa dentro de la ciudad de Itagua. Perfecto, claro que sí, eso es importante y lo tenemos acá cerca, lo tenemos en nuestra ciudad y eso hay que aprovecharlo. Y vos sabés que muchos itagüeños se recibieron lejos, se recibieron en Luque, sí, mismo, se recibieron en Cacupé, Paraguarí. Y ahora que en Paraguarí también, y ahora que ya hay la filial en Itagua, entonces tienen esa gran oportunidad, muchos de ellos en estudiar aquí en la ciudad. Esperemos que ese estudio lo lleve al profesionalismo, no solamente en la práctica, sino también a nivel administrativo, ¿verdad? Que en algún momento también tengan esa asociación que tanto uno quiere, porque de lo contrario se prostituye digamos, cada situación que uno puede llevar, ¿verdad? Inclusive en todas partes esto ocurre, ¿verdad? Pero cuando te organizas sale mucho mejor las cosas. Cuidado que viene el centro, segundo poste. Lo rechaza que los muchachos. Cuidado que tiene el remate. Mauro de vuelta. Otra vez quedó Barredo, insiste. Y rechaza de vuelta, pero tremendo el portero pecarayense, Jorge. Así es, aquí Mauro que salva la plata otra vez. Estaba atento. Tapó ese remate, quema ropas por ese sector. Creo que era Florentino el que estaba instalado por ahí. Y lo que salvó Mauro. Y después la complementa Ayala, si no me equivoco, para salvar lo que pudo ser el empate a origen. ¡Nos salvamos, Miguel! Sí, señor, gran tapada de Mauro Cardoso, el disparo del jugador Florentín del 12 de octubre, ahí estaba atento Mauro Cardoso para tapar el grito de gol para el cuadro aborigen. Sí, señores, el móvil de Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. Otra vez se va con toda Caguaraní, viene por el derecha, viene el centro muy cerrado. Muy bien, ahí Navarro, hubo falta, sí señor, falta aquí. Nada que discutir, vamos a ver cómo se desprendió la jugada y saca el centro. Hablamos de Cecilio, ahí hubo ya lo falta, pero queda el remate impotente, increíble, señores. Y otra vez lo queda, pero qué bien Mauro para la reacción, porque casi lo fusila. Y lo fusiló, Jorge, ¿eh? Sí, remate potente. Y bueno, entre las piernas ahí de su compañero también se metió el balón. Y esa estirada fenomenal otra vez. Esa intuición que tuvo Cardoso para tapar. Claro que sí, señores, cuando va a ser salida para el 12 de octubre. Comercial de ID Mayorita y Minuto de Pasito del Mercado Municipal. Yare Copaite, precio único, artículo para dama, caballero y niños, celular 0937-90-966. Yare Copaite. Cuidado que se desprende, ahora sí viene el segundo. Vamos a rematelo. Ay, señores. Estuvo seguro el pie de Roberto, quedó sentido. Ya se está recuperando, Jorge. Era Abogado el que se metía por ahí. Bueno, parece que no le quedaron piernas a Abogado para sacar ese remate con potencia. ¿Qué pasó aquí, Miguel? Bueno, saltaron los dos jugadores, le puso el hombro Cecilio Domínguez al jugador del 12 de octubre que ahora está tendido en el piso. Vamos a ver, creo que César Benítez que saltó con Cecilio Domínguez, pero más arriba estuvo César Benítez y bueno, vamos a ver si está recuperando de a poco el árbitro caminando la sanidad ahora sí, ingresa la sanidad del 12 de octubre para auxiliar al jugador del 12 de octubre que está caído, cayó muy mal por la espalda de Cecilio Domínguez. Sí, señores, vimos que hay incidencias. Cuidado, me pareció que cayó mal el brazo, sí. Sí, señores. ¿Es el primer amonestado del compromiso, Miguel? Y bueno, no tenemos todavía amonestado. No tenemos amonestado, hay amonestación. Domínguez. Y si es el
el amonestado es Cecilio Domínguez después de esta última jugada. Perfecto, muchas gracias. Primero amonestado el compromiso. El móvil de Miguel Román es presentado por Lavadero Juan Román. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Lavadero Juan Román. 26 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Este de Luis Alberto Salinas. En la fecha número 7, torneo clausura, 12 de octubre, 1 Guaraní 0. Cooperativa Ipacaraí Limitada, SRC Electromédico apoyando esta cobertura. Estamos apuntando acá quiénes van a ser nuestros, digamos, de qué nos vamos a disfrazar, aquí van a ser nuestras caricaturas, ¿verdad? Lo que podamos llevarnos. ¿Insiste de vuelta? ¿Qué pasó? ¿Sí? Insiste de vuelta. Quiere llevar su abogado, vamos a ver, tiene el balón. Ay, 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 señores, no pueden aquí. Insiste ahí en su terreno. Y cada vez más se complica Guaraní, Jorge. Bueno, no sé por qué nos cambia también ya Sarabia, ¿verdad? Por lo menos para refrescar en el medio, reforzar arriba. Ya es tiempo, ¿verdad?, de poner pie a frescar. Vamos a ver, señores, ahí está Schoenman para, vale, no pudo, señores, ya pierde, recupera su terreno, hubo falta, dice el árbitro, no pasó nada, va a reventar, saca ahí, cuidado, que Ariel quiso ya con la mano, ya recupera el hombre de relevo, ya está saliendo Guaraní. Ferretería Villavo, artículo de electricidad en general, Rodolfo Duarte, una persona que tiene firmeza y disciplina, alerta y servicio para la ciudad de Itagua, Rodolfo Duarte, 2021. Y aquí lo van a presionar a Morel, pero ganó de vuelta la posición. ¿Qué pasó aquí? ¿Hubo falta? Sí, señores, cuando ya está saliendo Florentín, de vuelta lo gana la posición, no toca, no pasó nada aquí, pero lo cobra el árbitro Ojeda. Césped para cancha sintética, financiación propia 08141-844, Posada Turística del Paraguay en la ciudad de Piribebuy. Señores, vamos a ver cuando hay tiro libre en mitad de terreno. A ver qué va a pasar ahí, que dice el árbitro principal. Alguien de Guaraní está saliendo por un costado y parece que tiene un corte. Hablamos de el número 4, Miguel Benítez. Queda con 10 momentáneamente Guaraní. LA Tejido, fábrica tejido y poste de cemento 084-94-34-40. Vamos a ver, va a autorizar el juez. ¿Qué pasó? Pedro, ¿sí? Una acotación, ahora que sí que tiene, o sea que emana una sangre, ¿verdad? De pasada estuve viendo un partido de la Naciones Eurocopa. Sí. No todos los árbitros toman la misma decisión. Acá, por ejemplo, cualquier corte y es roja directa ya. Así mismo. No me estoy recordando bien, creo que era el partido de Macedonia del Norte, puede ser Benjamín, con Unión Europea. Prácticamente le reventó, ¿verdad?, su cabeza, pero fue sin ninguna intención, ¿verdad? Pero tampoco tomó esa medida drástica, ¿verdad?, como lo suele tomar acá los árbitros paraguayos. De Carlos Amarilla, por ejemplo. Lo que pasa es que acá el VAR participa, ahí no hay VAR. Y ahí acá lo ocurrió la vez anterior también, pero no pasó nada en un partido que nosotros justamente estamos relatando, ¿verdad? El partido del 12. Y después el VAR los avisa. Cuidado, mal, señores, sí. Qué mal se equivocó el jugador del 12 aquí, que se le escapa el balón del lateral y le entrega al de Guaraní. Incluye un looper ahí, Miguel. Cuidado. Miguel. Hace rato estuve llamando, ya estaba cerrado otra vez el micrófono. Es que pifió el... Te escucho, Miguel. Insiste bien el centro, cuidado por el sector derecho, baja Cecilio Domínguez. Insiste, señores, muchachos, vamos a estar atentos. ¿Por qué? Porque aquí puede venir el empate de Guaraní. Cuidado, señores, tenemos que estar 100% aquí cuando viene el centro. Cuidado, está ahí en la media luna, no pudo pasar, saque los muchachos. Insiste de vuelta, tira, era Morel quiere rematar. El balón por línea de fondo va a ser salida, saca de meta para el 12 de octubre, Miguel. Sí, señor, y va a retornar nuevamente el jugador Benítez de Guaraní, que estuvo asistido por la sanidad. Nuevamente Guaraní con 11 jugadores dentro del campo. El móvil de Román es presentado por Lavadero Juan Román. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Limitada y el tiempo de juego 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es SRC Electromédico, pero... Sí, señores, de Luis Alberto Salinas, fecha número 7 de una clausura. 12 de octubre, 1 Guaraní 0. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Reaseguro en kilómetro 30 Itagua. Es así, cuidado que avanza, se desprende, perdieron en la salida. Menos mal que llegó Navarro rápidamente. Cuidado que juega rápido. Ahí Morel insiste de vuelta. Ay, 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 señores, por derecha viene el centro muy cerrado. Y ganó Cecilia el balón por línea de fondo. Se salvó el 12, Jorge. Sí, ahora sí, llega un poco más también Guaraní, se suelta más.
El 12 lógicamente que ya a esta altura del partido ya quiere conservar un poco más el resultado. Bueno, aparte también de los cambios que estamos esperando. Miguel. ¿Quién prepara su tercer cambio Guaraní? Se prepara el número 10, Bautista Merlini. Perfecto, muchas gracias Miguel. En segundo va a estar contigo. Ahí cuando ya está saliendo el 12. Comercial LL, Carnicería y Verdulería en kilómetro 25, Taller La Merced Mecánica en General, kilómetro 29, Medellín, Cristo Rey, 081-975-821. Gana Florentina, ahí de vuelta, saca como puede Roberto, ahí de vuelta insiste, lo tiene muy bien posicionado a Cecilio, pero ya le desprendieron, cuidado que quiere ganar la posición Rede, saca a los muchachos muy bien aquí, lo que hace la pared, se apoya para Navarro que revienta a mitad de terreno, otra vez lo tiene Morel, baja de vuelta para Florentín, insiste Guaraní, vamos a ver, otra vez lo va a dejar para Morel, mitad de terreno. LD Tejido, fábrica tejido y poste de cemento 084-94-34-40. Insiste, vamos a ver en las redes. Otra vez tiene su terreno Guaraní. On por Express, con logística Itagua, el mundo de tu mano. Celular 081-1488-35 y 082-71-3869. Que viene aquí Serrano, no tiene Ceballa, habilita muy bien. Vamos al que hace Sherman. No pudo, señor. El balón se pierde por línea de fondo. Era de Baez, saca por un costado. Va a ser lateral ofensiva para el 12. Ferretería Villaboa, artículo de electricidad en general. SR Automotores Sebastián Molina. Ferretería Villaboa apoyando esta cobertura. Vamos a ver, señores. Hay cambio. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. El último hombre de relevo en Guaraní. Ya al instante se va a ejecutar primero el corre para el 12. Perfecto, vamos a ir con el tiro de esquina y posteriormente para el cambio de Guaraní. A autorizar el juez del compromiso. Vamos a ver, ahora sí va a ser por derecha. A ver dónde puede caer el balón. A ver si por lo menos podemos sentenciar con nuestro gol aquí para la tranquilidad. Autoriza el juez. Viene bien el centro. Y ya rechazó Roberto Fernández. Tenía ahí para rematar. Se va a ganar un tiro de esquina. Sí, señores, claro que sí. Va a ser tiro de esquina por el sector izquierdo para el 12. Ahora sí. Se va a producir el cambio, Miguel. Sí, señor. Tercera y última modificación para el cuadro aborigen. Ingresa con la 10, Bautista Merlini, y se retira con la 20, Roberto Fernández. Retiramos. Se retiró con la 20, Roberto Fernández, e ingresó con la 10, Bautista Merlini. Tercera y última modificación para el cuadro aborigen. Perfecto, muchas gracias. Así que línea 3 ofensivamente aquí Guaraní. Quieres por lo menos el empate cuando hay tiro de esquina. Tiene que venir el segundo acá. Va a autorizar el juez del compromiso. Primero a la derecha, ahora va a ser por izquierda. Viene Ariel, viene el centro, viene el poste. Lo saca la rebote, viene. ¡Ay, señores! Lo que se perdió el 12 de octubre. Benja. El lindo centro de vuelta. Y el remate, bien por Benítez que peleó esa pelota. El remate de Schockman, excelente el remate, se desvía demasiado. Lo que podía ser el segundo, se salvó Guaraní esta. Se salvó Guaraní, Miguel. Dios se salvó el cuadro aborigen. El disparo fuerte de César Benítez. Muchas gracias. El móvil de Miguel es presentado por el lavadero Juan Román. Ahí, señores, puede venir el segundo. Ahora sí, se va con todo. Bien. Ahora se desprende. Vamos a ver. Anímese, muchachos. Va a venir el remate. Ya se cerraron todo. ¿Qué pasó? Otra vez insiste. Estamos perdiendo tiempo. Vamos, dale. Anímese, abogado. Va a rematar. Ay. Otra vez lo deja para Ceballos. ¿Qué pasó, muchachos? Vamos a hacer otra vez. Benítez viene el centro. Habilita para quién? Para nadie. ¡Qué pérdida aquí, Miguel! Sí, señor, una pérdida, ¿verdad? La de César Benítez. El disparo se le abrió un poco, pero pudo llegar el arco, pero Guaraní totalmente parado la defensa. El 12 de octubre desaprovechó una magnífica oportunidad para el segundo tanto. Perfecto, señores. El móvil de Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. Aquí de vuelta marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 35 minutos de la etapa complementaria. El marcador que lo presenta es el electromédico. Viene el segundo. No, Peseta ya no está, ya no tiene pierna. Acá ya no tiene pierna. Remató suavecito a la mano de Servio. Completamos, Miguel. Completamos, Adolfo. El gol, balón oficial en línea deportiva. 021-290-021. Grupo BNSA. Día a día contigo, brindando del mejor servicio. Le dejaron solo, cuidado que se acomoda, se desprende ahí Benítez. Menos mal que sigo con muchas gracias. Gracias. Hablamos de Miguel Benítez. Tenía todo el panorama para rematar, no pudo hacer. De Luis Alberto Salinas.
12 de octubre 1, Guaraní 0. Fecha número 7 del torneo clausura. Cometín con Manifalidad apoyando. Al 12 de octubre ya le comete precio único. Artículo para dama, caballero y niños. Celular 1-837-90-966. Morel lo deja para Florentí de vuelta. Ahí lo deja para Morel. Al otro sector habilita muy bien la cancha. Vamos a ver dónde puede acomodarse. Insiste para Merlini. Merlini que está en el campo de juego. Otra vez para Morel. Morel de vuelta. Otra vez Cecilio. Cecilio tiene el balón. Insiste, pero qué bien ahí estamos teniendo con Paredes. Otra vez lo deja. Cuidado que al ras del piso. Se gana un tiro de esquina, Adolfo. Apoyando esta cobertura aquí, que construcciones. Trabajo en altura de SRC, Electromédico, RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Reseguro. Ay, no llegó. Ya no tiene fuerza en las piernas. Ahí hablamos de peseta. Cuando hay tiro de esquina, sector derecho para Guaraní. Cuidado con esto, muchachos. Cuidado con esto. Viene el centro red. Vamos a ver. Primer poste. Ganó Florentín sobre el travesaño. Saque de meta para el 12. Quique Construcciones. Trabajo en altura 085 30 22 25. Comercial LL. Carnicería y verdulería. Celular 0994 915 641. Y aquí Ojeda que está presionando a Mauro para que salga rápido, Miguel. Sí, señor, ahora sí lo está apurando a Mauro Cardoso el señor Ojeda para que tenga su salida más rápida. Claro que sí, señores. ¿Cuándo va a ser salida para el 12? Este David Ojeda no fue el que tuvo inconveniente que se le había incendiado su vehículo, compañero. Si no estoy equivocado. No, me parece que no. Me parece que no. Cuando viene el centro, quiso llevarse ahí. Lo presiona la peseta. Increíble, insiste. Vamos, Sherman. No pudo, ya gana de vuelta la posición red. Lo deja para Cecilio, que ya perdió. Lo está ganando. Revienta Navarro. Quiere habilitar para quién. Vamos a ver si va a llegar Ariel Núñez. Otra vez saca cortita por un costado. Va a ser lateral ofensiva para el 12. Dona Bella Coafe, Gasparo de Francia, esquina, Carmen de Peña. Lavadero San Agustín de Marco Galeano en Bocayete del Sur. A pasito del club, doctor Antonino. Sí, señores, de a poquito, de a poquito, de a poquito. El 12 de octubre va concretando este resultado, estos 3 puntos, que es muy importante, Adolfo. Bodega S.I.E. de Esteban González, Guasilda, Burguería y Pizzería LN del profe Guido Cayete, 8450-3065. Merlini de vuelta, pero ya rechazó Navarro. Quiere bajar ahí, Sherman no pudo. Lo tiene de vuelta Benítez, saca para más atrás para Servio, ya está saliendo Guaraní. Y Guaraní con este resultado adverso prácticamente está quedando también fuera de la liguilla, Pedro. Momentáneamente. ¿Cuántas fechas queda a partir de ahora, Benja? 4. Muchas gracias, cuidado que avanza. Puede ser, ¿o qué pasó, señores? Todo anulado, hubo posición fuera de juego, vamos a ver. Insiste, ahora sí dice el árbitro. Ya terminó la jugada, Adolfo. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Bocayete del Sur, J. Construcción de Covino Amarilla, ahora plano en general, David Confesiones, 082-890-093, Novedades Pacha, apoyando al 12. Ariel lo toma ahí a Miguel, vamos a ver. Falta ver qué pasó ahí, era posición. Y para mí que era posición de Pablo Ceballos, que desde a poco se le va terminando su pierna. Totalmente, ya no da, pero sigue todavía y vamos a ver qué ocurre. Y cambio todavía, ¿no? En el 12, Miguel. No, da 1-1. Me parece que es como Berizzo, cuidado que avanza, lo tiene de vuelta. Está 3/4 de cancha, otra vez Morel, abre totalmente la cancha por el sector derecho. Va a venir el centro de red, insiste, lo tiene muy cerca también a Merlini. Vamos a ver, avanza de vuelta, saca más atrás, lo tiene para el capitán. Va a sacar, va al otro sector, abre muy bien por el de izquierda para Cecilio que quiere ingresar. Está Cecilio. 1-2, lo van a dejar rematar, cuidado. Mauro, como todo el compromiso, Jorge. Así es, y aquí le dejaron a Cecilio hacer la diagonal, saca el remate, no tuvo mucha potencia, ¿verdad? Pero sí más colocación. Y Mauro Cardoso que se estira otra vez para salvar la plata, como se dice, ya en esta parte del tramo final, en el tobogán del encuentro. Otra vez Mauro Cardoso, Miguel. Mauro Cardoso lo tuvo que quitar el balón hacia el córner. Hay tiro de esquina por derecha, cuidado en el poste, sáquenlo, muchachos. Menos mal, otra vez el segundo balón, como se dice, la segunda pelota, como siempre, ya recupera de vuelta Guaraní. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí, limitado de SRC Electrodoméstico. 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta RB Centro de Lubricación, Pedro. Desde Luis Alberto Salinas, fecha número 7, torneo clausura. Qué gusto decirlo por el momento. 12 de octubre, 1, Guaraní 0. El Grupo BNSA, día a día contigo, brindándote el mejor servicio. Grupo BNSA. Cecilio, otra vez, ya rechazó, va a recuperar y el primero ya hubo falta sobre él, claro que si no pasó nada. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó aquí, señores? Hubo falta, dice. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, el que cometió la infracción fue Florentín, que el árbitro jugó totalmente al revés, en perjuicio de
el jugador que estoy diciendo del 12 de octubre, Ariel Núñez. Merlini, Bautista Merlini. Y tenés razón, Jorge. El que hizo lo que cometió la infracción en perjuicio de José Arnaiz, pero totalmente al revés cobró el señor Ojeda. De a poco se va durmiendo el árbitro de este compromiso. Asimismo, señores, el móvil de Media Romana es presentado por Lavadero Juan Román. Vamos a ver, señores, puede cuánto más va a decir posteriormente Ojeda. Cuando ya lo tiene Mauro Cardoso, va a ser salida para el 12. Burguería y Pizzería LN del profe Guido Cañete pedido al 01845503065. Sí, señores, cuando hay salida lo tiene Mauro Cardoso, el pacarayense. Ya insiste por izquierda. Rechazó nomás a ella, recupera Abogado y si te habilita perfectamente. Vamos a ver si desprende por izquierda. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ibacaraí Limitada. Las últimas 4 fechas de los octubre serán ante Libertad, Guaireña, Sol de América y Cerro Porteño. Mientras que San Lorenzo tendrá los rivales Guaireña, Sol de América, Cerro Porteño y River Plate. Ahí tenemos el camino que le queda a los dos. Pero más seguro que se queda el 12 de octubre, Adolfo. Permitime decir San Lorenzo de la intermedia. Así mismo, señores, también lo quiero decir. Y tenemos que decirlo. Cuando ya hubo falta en ofensiva, no dice el árbitro. Otra vez recupera, están arriba, señores. Ya sacó como sea. A mitad de terreno, Adolfo. Dona Bella Vega para de Francia, esquina Carmen de Peña, lavador San Agustín de Parco Galeano. Y perdimos fácilmente en Berlín y ganó la posición. Cuidado que lo habilita por derecha. Ahí está en el área. Redes, señores. Sáquenlo, muchachos. Hay que reventarlo, Barro. J. Construcción de Jovino Amarilla. Ahora plano en general, J. Construcción de Jovino Amarilla. David, competición 82890-093. Y se va a ir al fondo por línea de fondo, señores. Sí, se fue. A ver qué dice el árbitro. Todo anulado. Y que se toma de la cabeza Costa. ¿Y cómo está Sarabia, Miguel? Y bueno, Sarabia, total indicación, está dando ahora con su ayudante. No sé si te percatas en la última jugada de Merlini. Tipo karateca, tuvo que alzar su pena y caso omiso del señor Ojeda. Así mismo, claro que sí. Si vamos a irnos por, como lo suelen decir, es una jugada brusca, Adolfo. Pedro, historialmente creo que el 12 tiene una pequeña ventaja también sobre Guaraní. Vamos a saber enseguida, yo creo que sí. Al menos ese recordado 3 de noviembre del año 2002. Sí, señor, fecha feliz, claro que sí. Cuando viene el centro, habilita por el sector izquierdo, quiere llevarse Cecilio, baja, pero ¿qué pasó? Hubo falta, dice que falta, señores. O es todo anulado, claro que sí. Es para el 12, sí, señores, es correcto. Me pareció que le iba a dar a Guaraní, pero va a ser salida para el 12. Sí, Cristo Rey, 091975821. Pizzería Marlene Delivery 0991-484169. Es el lateral para el 12. Quique Construcciones, trabajo en altura 018530225. Bodega S&D de Esteban González, Guasubirá, Burguería y Pizzería LN del profe Guido Cañete. Qué poco falta, señores, qué poco falta para que podamos concretar este resultado, esta victoria valiosísima, Jorge. Sí, señor. Y bueno, veremos cuánto adiciona el árbitro Doral para recuperar. El 12 de octubre que está aguantando. Sarabia que no ha hecho cambios aún. Vamos a ver si por ahí, justamente para la parte de adición, quema segundos con los cambios que tenga en mente. Vamos a ver, sáquelo a un costado. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ibacaraí Limitada. Antes de este partido, en total se jugaron 18 partidos, 8 derrotas del conjunto del 12 de octubre, 5 empates, 5 victorias. Las 5 victorias fueron justamente jugando el 12 de octubre como local. Así que ante Guaraní, por lo menos, el local es muy victorioso. Señores, cuando el balón está más atrás para Mauro Cardoso, reviéntelo, muchachos, no te compliques. Ahora sí, arriba, para quien pase. Ahí está prácticamente ahí, digamos, tumbado, prácticamente ya rendido aparentemente, porque solamente está para completar los 11. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ibacaraí Limitada y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es el Electromédico, pero desde Luis Alberto Salinas, 12 de octubre, 1 Guaraní 0, fecha número 7, torneo clausura. ¿Hasta cuánto jugamos, Miguel? Hasta los 49, 4 minutos de adición. Perfecto, señores, 4 minutos más para sufrir, Adolfo. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalaria, RB Centro de Lubricación, Alianza Seguro y Reaseguro, kilómetro 30 Itagua. La próxima fecha, el 12, ¿con quién? Y Guaraní, venga. La próxima fecha
Guaraní, que tiene primero el partido por Copa el día jueves y luego tiene que jugar el día sábado. Sí, señor. El día sábado tiene que jugar su partido también el 12 de octubre que enfrenta a Libertad en Tuyucuá. Y Guaraní en Dos Bocas, el próximo rival, en este caso para la fecha 8. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, cuando se va de vuelta con todo, Guaraní insiste de vuelta, otra vez lo tiene Merlín y cuidado muchachos, no pasó nada, muy bien, hay que ser aguerrido, hay que aguantar hasta los últimos goles. Calentito, compañero, un itagüeño recalaría en un equipo cordillerano para la intermedia 2021. Brillante, perfecto, cuidado que va con todo, ay, señores, no lo dejen acomodar, cuidado, va con todo, lo están tocando, señores, lo dejan plácidamente irse a Guaraní, insiste Miguel Benítez, viene el centro, para quien saque los muchachos, el remate mansito, suave, aquí hablamos del jugador Dávalos, o era Ángel Benítez, a las manos del portero Mauro Cardoso, Jorge. Sí, va con todo Guaraní en busca del empate. Benítez de media vuelta ahí en el área le pega con la pierna zurda. No tuvo mucha potencia. Viene el segundo, viene, no. Ay, ya no da más. Y ya no da más, esperemos no pecar y no lamentar, Jorge. Bueno, esto es increíble, ¿eh? Esto es inadmisible lo de Ceballos, que le regala a Sergio el balón. No sé si ya estaba en posición adelantada o no, ¿verdad? Por eso que no quiso darle con mucha potencia, ¿no? Es así, señores, van con todo, falta muy poco, muchachos, vamos a animarnos, hay que tener arriba, hay que tener bien el segundo, otra vez el pie lo puso tan mal Ariel Núñez, tan mal, quiso acomodarse, increíble lo que pasó aquí, Miguel. Porque se aprovechó el 12 de octubre. Primera modificación el 12 de octubre. Ingresa con la 7 Junior Marabel y se retira con la 18 José Ariel Núñez. Retiramos. Junior Marabel con la 7, se retiró con la 18 José Ariel Núñez. El móvil de Miguel Román es presentado por Juan Román. Decime, Miguel, con toda tu trayectoria, es la primera vez que hay una modificación el 12 en un partido. Sí, bueno, es por primera vez que está así Pedro Sarabia, el técnico del 12 de octubre. Perfecto, muchas gracias. Benja, completamos. Sí, antes solamente los Bocas, 20:45 día sábado. Cuidado, señores, saquen los muchachos, queda tan poco, muy poquito para dejar los 3 puntos, que no tengamos sorpresa, viene el centro, Cecilio, ay, señores, nos salvamos, Jorge. Sí, y bueno, y a esto lógicamente nos arriesgamos, ¿verdad? Por lo que se desperdicia, en vez de estar tranquilo y liquidar el pleito, ¿no? Aquí se fue con todo el jugador de Guaraní, quedó sentido, se fue con todo, quedó ahí en la banca de su propio club, vamos a ver. Era el número 7, José Florentín, que quería destrozarlo ahí al jugador del 12, Jorge. Sí, fue con todo, ¿verdad? Como para detenerlo a Marabel y pase de largo. Pedro. ¿Sí? Segunda modificación el 12 de octubre. Ingresa con la 9 Fabio Ovejero y se retiró Paulo Ceballos. Retiramos. En el campo de juego con el número 9 Fabián Orquero. Muchas gracias, Miguel. Se agregó un minuto más. Perfecto, cuando está Ovejero aquí hace rato tiene que haber entrado por lo menos para oxigenar. Cuando está Marabel de vuelta aquí podemos sentenciar, señores. Está por el sector izquierdo, insiste Marabel, vamos a ver. Otra vez acomoda, se desprende y lo va a ganar el 12 de octubre. Lo va a ganar 12 de octubre, Adolfo. Comercial de IBE Mayorita, Minor, Capacito, Mercado Municipal, FF Regalo 025 646 438, verdulería y frutería Julias de la 1 y Capacito, Mercado Municipal. Sí, señor, hubo falta aquí, sí, claro que sí. Es lo último que va a hacer, es lo último, Miguel. Así es, en esta última jugada tarjeta amarilla para el jugador del Guaraní. Para Guaraní lo está refiriendo a Miguel Benítez, número 4. Perfecto, muchas gracias, señores. Claro que sí, qué gusto, señores. Ay, tengo que terminar tiene que terminar ahí el partido. Lo tiene que terminar ahí. Qué gusto, señores, 12 de octubre de vuelta. Otra vez está ganando de local. Me va a decir después de cuánto, sí, señores. Esto tiene que terminar. Va a autorizar el juez. Ahí está Miguel que está. Y otra vez que tampoco puede ganar. Sí. Final el compromiso. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. ¿Cómo lo festejan todos, señores? Mauro Cardoso, todos, señores. Fue una victoria muy difícil. Una
pero de local se dejó los 3 puntos. A pasito de ser de primera o quedarnos de vuelta en primera, Miguel. Están festejando todos los jugadores del 12 de octubre. Aquí se abrazan, se saludan los jugadores del 12 de octubre, el cuerpo técnico y la gente de Guaraní rápidamente con el sazón de la derrota va retirando hacia el vestuario. La gente que está acá en la platea también está festejando el triunfo importantísimo del 12 de octubre ante Guaraní por 1-0. Dentro del campo de juego están los jugadores del 12 de octubre abrazándose, festejándose con el cuerpo técnico y bueno, como decíamos, triunfo importantísimo del cuadro itagüeño del 12 de octubre que de a poco se va saliendo de la zona roja de este campeonato, Pedro Alquiler. Perfecto, claro que sí, muchas gracias, Miguel. Hasta pronto, muchas gracias por tu trabajo y envía tus preguntas, Miguel. Muchas gracias. Hasta en cualquier momento, muchísimas gracias. Bueno, señores, nos quedamos con el comentario final de Jorge que lo presenta. Cooperativa Ipascara ilimitada, Pedro. Jorge. Gran victoria, señores, del cuadro itagüeño ante, lógicamente, uno de los mejores equipos del fútbol paraguayo, Guaraní, que hoy en día no están en su buen momento, pero sí, seguramente que se preparan para lo más importante, que es la Copa Libertadores, por ende no le están dando tanta importancia. Pero sí, lógicamente que vinieron, buscaron el partido, porque querían meterse en play-off, pero el 12 de octubre no le permitió, porque también se plantó, y porque se cerró bien, y porque cuando tuvo que salir el cuadro itagüeño, salió, buscó, tuvo tantas ocasiones de liquidar el pleito que no lo supo aprovechar, y gracias a la figura del encuentro, a una de las mejores piezas que tiene el 12 de octubre, uno de los mejores refuerzos, Pablo Ayala, que habría cometido el gol ahí en la cabecera del área, en ese remate que despeja mal la defensa de Guaraní, para fortuna que desvía un poco el defensor también del aborigen y se mete adentro engañando a Servio. Con ese único tanto, el 12 de octubre suma 3 puntos de oro, valiosísimos, con miras a la permanencia, y lógicamente esto lo que buscábamos y lo que queríamos que Guaraní, es que el 12 de octubre vuelva a ganar de local, y esta vez lo hizo ante el Guaraní. Por ende, entonces, estamos ahí, a pasitos nada más de poder mantener la categoría principal. 34 puntos suma el cuadro itagüeño, pasa el promedio de 33 fechas que debe realizarse en la temporada, por ende entonces ya no baja del promedio 1 con 34 unidades, y de ahí a sumar por lo mínimo unos 3 puntos más, o 4 si se puede, para estar tranquilos y entonces festejar la permanencia, y por qué no también por ahí alguna clasificación en Copa Internacional o Play-Off. Así que gran victoria, es lo que se buscaba. La estrategia de Pedro Saravia en confiar en el 11 inicial, que aguantó hasta no poder, aguantó hasta los minutos finales con el resultado a favor, y después estratégicamente realizar los cambios ya en tiempo de adición, y así quemar segundos importantes y enfriar el partido para llevarse esos 3 puntos desde el Luis Salinas. Así que victoria importante, victoria con olor a primera. Gracias, compañeros Sharif, Carlitos, Adolfo, Benjamín, a Pedro, a Miguel, a la audiencia. Que tengan un buen jornada, buen fin de semana. Con permiso. Itagua Deportivo en la 101.7.